Buonasera pueblo, buonasera y bienvenidos a otro episodio de media semana en la noche del post partido de Parma Juventus. Y mamma mía, tenía que llegar esta derrota justo ahorita. Bueno, hablaremos de esto, haremos terapia de grupo, hablaremos de los errores que se cometieron previo, durante y después del partido, algunas de las declaraciones de los protagonistas. En especial quiero tocar el tópico de las declaraciones de Tudor, que me llamaron muchísimo la atención, especialmente en rueda de prensa. Conmigo, mis compañeros de viaje hasta el momento, mientras se va llenando la casa como siempre, José, Felipe y Milker. José, ¿cómo estás? Molesto. Buenas, ¿cómo están? ¿Cómo están? Por lo menos, ahí están los nombres, se me había olvidado ponerlos. Bien, bueno, veamos, poco a poco. Aquí haremos terapia de grupo y ojalá al final salgamos todos con una sonrisa, que es lo importante. Milker, ¿cómo estás, hermano? ¿Qué más, Capi? ¿Qué tal, pueblo? Pues ahorita ya un poco más desahogado. Eso es lo importante, eso es lo importante. Bueno, pasemos rapidito al chat para saludar. Oigan a Cristian Fiore, muy molesto, y se conectó para poner este mensaje a 6 horas antes de que empezara el directo. Así que imagínense, este HDP de cambiazo que hasta los últimos segundos solo le dio el PUTO pase a Wea, teniendo antes 3 jugadas cantadas y limpias con espacio por la izquierda, y lo que prefirió, me imagino, fue devolverle los pases. Qué man tan malo, es increíble que nadie vea lo mal que actúa este tipo. Muy, muy molesto, Cristian con cambiazo. César Garzón Jordán, buenas tardes, pueblo. Con esta derrota estamos obligados a ganar todo. No podemos relajarnos y regalar más puntos. Creo que hay varios jugadores que la verdad no deben seguir más en el club. Hablaremos un poco de eso también. César, el Juvesolano, saludos, pueblo. Hoy Mota debe estar muerto de risa después de ver el juego de hoy. Sigue el mismo problema mental que no se resuelve cambiando de DT, sino salir de jugadores que no dan más. Ángelo Arpaya, buenas noches, pueblo. No sé cuántos goles cruciales nos ha costado Kelly esta temporada. Un punto interesante de Ángelo, tocaremos el tema. José Aldana, saludos, pueblo, un venezolano en Chile. Un abrazo a ti y a todo Chile. Adriano AG, hola, enojado, caray. Bueno, sí, todos estamos. Un abrazo a ti a México, si mal no recuerdo. José también nos dice, no me gustaron cómo entraron los cambios, solo el chiquitico con Seisao, sacar de 9 a Colo. Nos dice, no entendí muy bien, Galduar, uno de nuestros miembros, 9821, el equipo muestra grandes problemas de mentalidad, falta la experiencia y garra en el campo, con solo 5 fechas por delante, ven posible la calificación a Champions. Obviamente tocaremos este tema a fondo. Salvatore Sagnelli también, no lo pude ver, andaba en la uni, pero como bien sabe Salvatore, en nuestro Telegram está la repetición del partido, así que después del postpartido puedes pasar ahí a sufrir un rato si quieres. Héctor José Ruiz, háblame Joshua Blajovic cada vez más desaparecido. Bueno, imagina, tanto que solo hizo 45 minutos, hablaremos de solución. Salvador se conecta desde Hermosillo, Sonora, México. ¿Quién fue el menos peor? Esta está buena, voy a guardar esta pregunta. Ed André, nuestro capo ultra de toda esta situación, solo siento pena por una persona y es Tudor, quien aceptó asumir una situación más grande que él solo para volver al juego. José Aldana, no entiendo dejar a Colo solo, pero no de 9. Bueno, hablaremos de eso. ¿Quién eligió y construyó la rosa de los hijos de P? El director deportivo y el antiguo entrenador. Intempo Dance, Forza Pueblo, un saludo a Intempo Dance. El Milan le ganó 3-0 al Inter y el Inter se quedó sin su famoso triplete. Yo tengo una velita prendida porque se queden sin nada los muchos HDPs, ¿no? Como aquí estamos diciendo. Daga, los corner, mejor que lo jueguen corto, ya que este equipo no puede cabecear de los hombros para arriba. Así es. Y le damos la bienvenida a Canito también. ¿Cómo estás, Cano? Qué guapo, vale. Ahorita se conecta. Dale. Bueno, chicos, hagamos la rueda. Hablemos un poquito de la situación, sensaciones iniciales, y voy a empezar con José Felipe, porque si no después dice que Milker dice las cosas que él va a decir, entonces se queda sin decir nada. Así que es más, yo no sé qué pasa, pero universalmente él se pone las camisas que yo me voy a poner también. Así que yo me iba a poner el año después de eso, y bueno, esto es algo astral. Como que dicen, mentes brillantes piensan lo mismo, algo así, ¿no? Sí. O me está vigilando, una de dos, no sé, tal vez. No sé, algo bueno, Dime, José. como te comentaba Joshua antes de empezar el live, yo creo que esta vez
no hay que decirle nada a Tudor. Bueno, mi forma de pensar, ¿no? Tudor ha hecho lo que la fanaticada le pedía. O sea, es un decir, obviamente, ¿no? O sea, en el sentido de que pedíamos que jugara Vlahovic con Kolomoani, jugó Vlahovic con Kolomoani. Vio un mal desempeño de Vlahovic en el primer tiempo, lo sacó. O sea, él rectificó en función de lo que él veía en el juego. Jugó con Conceição, bueno, fue el poquito que dio. Yo no vi peligro inminente, no sentí peligro en todo el partido, el Parma no hizo nada, tuvo una. ¿Hasta cuándo nos van a seguir haciendo los mismos, disculpen la palabra, HDP goles? ¿Cuándo? O sea, somos un coladero por arriba, no le metemos miedo a nadie en los corners. O sea, yo veo un partido de Juve y son 7 corners por partido, 5, 6, 7 corners por partido y son inertes. O sea, no sé qué pasa. Yo creo que este partido fue un baño de humildad para los fanáticos que, bueno, en algún momento yo me entro dentro de ellos, que yo pensé, definitivamente el problema era Allegri, definitivamente es un tema de los jugadores. Yo creo que era un tema del DT. Con los jugadores que tenemos algo mejor se les puede sacar, porque si vemos que otros equipos están mejores, ¿por qué no nosotros? No, estos jugadores no son nivel Juventus, no son. En su mayoría no son nivel Juventus. O sea, estos huevos, esta garra, o sea, el Kelly es un impresentable, lo de Cambiaso hoy fue terrible. Bueno, doy más espacio porque si no me voy a pegar. No, bueno, ahorita tocamos todos esos temas, pero justo también Pavel, ¿no? Otro de nuestros miembros había resaltado este problema, ¿no? Otra vez el juego pésimo por arriba, metemos centros a las manos del portero, si es que llegan, y defendiendo nos ganan todas. ¿Por qué esta temporada cambiamos lo poco que funcionaba la pasada? Bueno, antes que nada porque pues se cambió prácticamente todo el plantel, 16 jugadores diferentes, pero tienes razón, Pavel, creo que hubo 4 o 5 cobradores de tiros de esquina diferentes en este partido para la Juventus y todos las entraban a las manos de Suzuki. Realmente increíble. Eder Castillo nos pone, lo he dicho 500.000 millones de veces, esta Juventus sin Bremer da lástima. Es Héctor José Ruiz, estoy de acuerdo, creo que el problema es esta plantilla y a veces siento que no tienen mucha química. Bueno, hablaremos de eso. Ederson Neo también se conecta. Yo me quiero morir. ¿Qué tenemos que hacer para levantar el equipo? Secuestramos a Klopp, porque si es necesario lo hago. Estoy loco. Bueno, llegamos. Cano, bienvenido. Ahorita sí te escuchamos. Ya. ¿Qué pasó? Buenas noches. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Y tú? Bien. Tranquilo. Normal. Descansadito de la playa, asombrándonos con tu look, o sea, el Nio de Pueblo Juve, wow, o sea, el Nio increíble. de Pueblo Juve. No por algo va a ser el nuevo sponsor. El Nio de la última Matrix con la barbita. Sí. Es muy guapetón. Fue la intención. No te creas. Siempre me peino así, nada más yo creo que es por la luz. Es que estoy en mi oficina y rara vez me conecto de aquí de mi oficina, entonces No, un personaje, hasta participa en los live en la calle, o sea, pasando por las penurias de la vida, en la noche brother, y todo. Increíble. Si te hubieras conectado al match análisis de la semana pasada, estaba reportando desde Puerto Vallarta, Jalisco, México. Sí. Pero bueno, nada, pues aquí sin novedades, creo que sin sorpresas. No esperaba mucho de hoy. Llevaba toda la semana, Milker no me va a dejar mentir, llevaba toda la semana diciéndoles que el partido contra el Parma iba a ser un partido sumamente difícil. Nadie me creía, nadie me decía nada, nadie me decía todo. Por ahí me dijeron que cómo, que el Parma, les dije, el partido del Parma va a ser un partido difícil, brother. Parma siempre es un partido que se nos complica mucho. Y bueno, si sumas a esa ecuación el hecho de que seguimos siendo el mismo equipo que entrenaba un tal Thiago Motta, ahora bajo la tutela de Tudor, que bueno, sí, evidentemente veo algunas cosas distintas en cuestión de actitud, pero en técnica seguimos teniendo las mismas carencias, ¿no? Entonces, específicamente en la fase defensiva y en la fase ofensiva, brother. O sea, deja tú el error de Kelly, deja tú el error de que no sabemos parar balones que nos mandan centrados, ¿no? Pero esa puta parálisis cerebral que sufrimos en los últimos tres cuartos de cancha me parecen impresionantes, brother, ¿no? Y no es solamente Dusan Vlahovic. Son todos. Sí. Son todos. Es impresionante, bro.
O sea, yo, La de Colomboani hoy que se peló solo, que no pateó al arco. yo no entiendo qué está pasando, bro. O sea, no entiendo no sé, no. Pero Bueno, ahorita, igual no me sorprende, ¿sabes? Es como de, se ve como lo mismo de siempre, bro. bueno, pero ya dejaron el me gusta, eso es importante, dejar el me gusta, suscribirse si están apenas visitando aquí, compartir para que esta comunidad siga creciendo. Hablando de comunidades crecientes, Milker, cuéntanos tú, Juventus Latam en Facebook, ¿qué es lo que percibiste de este partido? ¿Cuáles son tus impresiones ya en caliente? Sé que dijiste que ya estabas un poquito más calmado, pero danos las tuyas. Fíjate, Capi, que para dar mi opinión solo les voy a leer lo que es la estadística del partido y con eso resume prácticamente todo. Okay. Está hablando que Atalanta tuvo 6 tiros al arco contra 16 de la Juventus. 3 directos al arco contra 2 de la Juventus y solo una chance clara que es el gol que nos clavan. Y la Juve tuvo 0. O sea, eso te define que el equipo, o sea, mentalmente está muerto. Yo lo decía en el grupo. Aquí le puedes poner a Pep Guardiola, puedes traer a Lippi de los 90, puedes traer a Trapattoni si quieres, y este equipo no va a levantar cabeza. Porque como lo decía, y eso sí me gustaba lo que decía Tudor, no es un problema táctico, él mismo lo dijo. Prácticamente le dio a entender a los jugadores de que les faltan huevos, pero se lo dijo bonito. No es un problema táctico, es algo más, falta algo más. El Parma, y concuerdo con lo que decía Caro, es un rival difícil, no de por gusto le empató al Inter en su momento, es un equipo que te la complica, no importa en qué posición esté, siempre va a ser así, pero si el equipo tampoco quiere jugar, se la pones más fácil al Parma. Lo de los goles de cabeza ya es ridículo, ya es impresionante que no podamos ni siquiera sacar un simple cabezazo. Estabas jugando el equipo que más goles de cabeza mete en tiro de esquina contra el equipo que más recibe, obviamente nos iban a terminar jodiendo, era más que evidente, pero teníamos la posibilidad, pero después de que pasaba la media cancha, el equipo se perdía. Las ideas se desaparecían. ¿Quién daba eso? Obviamente teniendo a un Muani que no era, que es un delantero, no es un revulsivo, se vio más evidente. Un Nico González, que yo sigo diciendo es una de las mejores estafas que nos ha pegado la Fiorentina, y ojalá pido que nunca más se le compren jugadores a la Fiorentina, porque es impresionante el dinero que le hemos metido a ese club y nos han estafado, pero a placer. Es tremendo. Cuando Yildiz entra, el equipo cambia completamente. Ves un equipo completamente diferente. Cuando Chico entra, ves un equipo que pueden jugar más. Lo de Vlahovic ya es deprimente. Es un delantero que no se puede ni siquiera acomodar para disparar con lo que costó y con lo que cobra. No, es impresentable prácticamente. Pero la verdad es molesto ver que los jugadores todavía no saben a lo que están jugando, dónde están jugando. Tienen que tener ese respeto donde están. Creo que también se confiaron algo al principio. El partido de la Juve empezó desconectada. La Juve empieza a jugar del minuto 20 en adelante, porque del minuto 1 al 20 la Juve estaba borrada en la cancha. Ese partido parecía que el Parma estaba practicando prácticamente. La Juve no aparecía, no tocaban el balón. Y en la segunda parte, sí hay una reacción del equipo, sí hay una reacción al final. Me gusta mucho, y lo dije en los grupos, cómo entra Alberto Costa, un joven que entra y te pide el balón, te dice, ponla acá, corre, busca, casi mete una asistencia tremenda. Ahí tienes que explotar más. Si tienes a ese jugador ahí con ese potencial, explótalo por la derecha. McKennie hoy un partido malísimo también. Y es donde entra el problema. Creo que el equipo mentalmente está muy mal. Y aquí no importa quién pongas, a Tudor no va a hacer magia en 3 semanas, es imposible. Si no pudo Thiago Motta en 8 meses, ¿qué va a poder Tudor en 3 ahorita? Es casi imposible, es un dolor de cabeza. Ahora hay que seguir, hay que levantar. Yo lo único que espero, y yo creo que el Capi va a estar de acuerdo conmigo, es que no digan que mañana va a haber día de descanso, sino que yo espero que mañana la sesión doble, mañana les pegue una tremenda puteada a todos los jugadores, le diga que tienen que ir a matar al Monza y que contra el Monza salgan a matar y a golear. No, yo no quiero ver un 1-0. Yo quiero contra el Monza que el equipo salga y golee y se desquiten esto para prepararse mentalmente de la mejor manera para las 2 finales que se nos vienen, que es Boloña-Lazio, porque no hay margen de error. Si contra Boloña ganamos y perdemos contra Lazio, la misma porquería nos da. O sea, hay que salir a ganar los 2 partidos si queremos jugar Champions. Si no, este equipo no merece jugar la Champions. Hay que ganarle al Monza. Empezamos por ahí, ¿no? Que está de último lugar, si no recuerdo. El Monza ya están. Sí, ya está más relegado.
Sí. Hay que ganarle al Monza. Alexander Moreno pone, amigos de Pueblo Juve, todavía hay esperanza para la plaza de Champions. ¿Qué opinas, Capi, todo Pueblo Juve? Bueno, tocaremos este tema, voy a guardar tu mensaje porque hay que hacer un poquito de cálculos, pero bueno, en resumen, todavía hay esperanza, no está todo perdido, pero estamos justo ahí en el borde. Alexis Martínez, en los últimos 5 años le pagamos más o menos 200 millones a la Fiorentina por 3 jugadores que no mejoraron a Mario Lemina, González, Vlahovic y Chiesa. Y te falta Bernardeschi. Bernardeschi también faltó por ahí. Ese medio de la Juve da asco. Había que esperar que subiera Mario Lemina para que empujara un poco. Necesitamos cambio total en todo. Somos la vergüenza de Europa, dice Eder Castillo. Obviamente mucho enojo. Yo quería leerles esta parte de las declaraciones de Igor Tudor en rueda de prensa, porque creo que esto habla mucho de la situación que está pasando. Y le preguntan al final de la rueda de prensa en qué debe mejorar aún la Juventus. Y dice, seguramente en el aspecto mental. Somos un equipo que siente el peso mental, se nota en el vestuario. Podemos crecer en agresividad, tener más italianismo al jugar, luchar, no conceder nada al rival. Si no recibes goles, no te equivocas. Yo esto lo interpreté, y ustedes me disculparán, esto lo interpreté como necesitamos tener más juventinidad en el equipo. Y eso es sumamente preocupante, que el entrenador, que sabemos a qué Juve perteneció, Igor Tudor, entre al vestuario y vea a 26 nenes, para no decir otra palabra, ¿no? O sea, 26 chicos que se acojonan frente al Parma. Nosotros en la previa del viernes pasado habíamos hablado, vamos a ver a la Juventus del final del Juventus Lecce o a la Juventus del principio de Roma Juve. Porque si vemos la Juventus del final de Juventus Lecce, el Parma nos va a hacer parir, y lamentablemente el primer tiempo salió justo esa Juventus, ¿no? Esa Juventus con temor, esa Juventus perdida, esa Juventus que dejó de jugar el Tudor Ball. ¿Cuántos pases hicimos hacia atrás en este partido? Algo que casi ya no veíamos desde que había llegado Tudor. Entonces, claro, yo estoy de acuerdo que se necesitaba un cambio en el banquillo, pero también hemos hablado mucho aquí en Pueblo Juve que la calidad de este plantel es lo que es. ¿Cuántas veces hemos estado aquí en directos, Milker, José, Cano, diciendo, estos somos? O sea, pónganse a pensar que el Parma le ganó 2-0 al Bologna hace 7 partidos, que fue su última victoria. Entonces, nos sorprende que la Juventus esté batallando contra el Bologna para calificar a Champions. Duele decirlo, pero este es el equipo que tenemos, y da mucha rabia que tu entrenador, que creo que todos estamos de acuerdo, es un tipo que entiende cuál es el ADN Juve, agarra y diga en rueda de prensa, ahí, aquí al lado, en la esquina, hay 26 tipos en ese vestuario cagándose encima porque no sienten el italianismo, no sienten la juventinidad. Eso es sumamente preocupante en la que estamos 29ª, 32ª fecha de la Serie A. Y eso es muy, muy molesto. No sé, chicos, si quieren agregar algo sobre esas declaraciones en específico. Yo quisiera agregar, ¿sabes, Capi? Que hay que aplaudir, porque Igor sabe que es un DT que tiene las posibilidades muy bajas de quedarse. Igor sabe a lo que viene a salvar esto y que quedarse es muy, muy complicado para él, pero en 4 partidos viene y te tira esta pedrada. Santiago Mota te tardó 7 meses para criticar al equipo públicamente. Tudor te lo dice a los 4 partidos, aquí falta algo. Tudor les está dando palo, y según lo que yo leí también por ahí en ciertas cosas que se dice, lo que Tudor sale a hablar con la prensa ya se los dijo en la cara a los jugadores. O sea, no es algo que ellos se van a sorprender de que lo salió a decir en rueda de prensa. Él primero los putea en privado y después lo va a sacar en público. O sea, él está buscando ese cambio. Yo creo que a mí me gustó cómo, obviamente, el equipo al final termina buscando y peleando, y al final también el Parma estaba encerrado, obviamente, se metieron el autobús, era más que evidente. La segunda parte del equipo buscó, bien pudimos haber metido, o así como se puede meter 3 goles, o meter nada como nos pasó, pero siento que el equipo está adaptando esa mentalidad de Igor. Tiene que ir poco a poco. O sea, 4 partidos es una nada para pedir ahora un equipo que nazca como juventino de cero. Es imposible, pero me gusta esa parte de que él sí lo dice, que él sí lo tira. Y como te digo, lo que menos espero yo, y no creo que pase, es que mañana van a decir hay día de descanso. Creo que van a hacer hasta doble sesión.
creo que los va a terminar matando porque saben que contra Monza se acabó. Es el último partido fácil, entre comillas, fácil, que nos quedaría a lo que nos resta. Tienen que ir a matar, tienen que ir a dar un buen partido para anímicamente crecer. Este equipo, a como está, y no es falta de talento, es que eso es lo que molesta. Cuando quieren jugar y quieren hacer las cosas bien, lo hacen. No es falta de talento. Son cagadas, Milker, son cagadas, porque es que el Parma no hizo un coño para ganar. O sea, el gol del Parma fue un error. O sea, puto cabezazo. O sea, lo de Kelly es una vaina que yo digo, pero este hijo de puta no tiene piernas, o sea, no tiene cabeza, o sea, Dios mío. Pero no es solo viste, ¿no viste el baño ese? Mira, una cosa es, o sea, yo estoy de acuerdo, es la marcación de cabeza por parte del defensa en ese centro fue patética, ¿no? Lo publiqué también en nuestras redes. El problema es que ese gol también se lo metieron cuando era Cambiaso quien estaba haciendo esa marca. También se lo metieron cuando era Calulo quien estaba haciendo esa marca. También nos los ha metido cuando era Danilo, cuando era Veiga, cuando era Nicolo Sabona, cuando era Gatti. Y también es un problema que un equipo te pueda hacer un centro de 40 metros y no era un trayazo de centro. Esa vaina era una bomba teledirigida que duró 5 minutos en llegar al área. Tú lo veías venir y no... No sabes reaccionar. O sea, son cosas básicas del fútbol que tú me puedes decir, bueno, es que Mota entrenó a defender los centros en zona y por eso es que nos cogen cada vez que centran. Muy bien, eso te influye cuando el centro viene duro y no tienes tiempo de reaccionar. Cuando el centro es un spiovente, ¿no? Como lo dicen en Italia, esto es una lluvia así que viene de lo más alto de la estratosfera, carajo, ponte listo, o sea, no te pueden ganar de esa forma, a ti y a todos tu alrededor. Entonces, el problema es que el mediocampo permitió que se sacara ese centro, porque el tipo tuvo todo el tiempo del mundo para sacar ese centro y que la defensa no sepa defender un centro. Ya no sé en qué jornada estamos, 33ª, ya no sé qué 33. Y no sabemos defender centros. O sea, 10 goles de cabeza es una cosa, pero si nos vamos a ver cuántos goles nos han metido de centros, yo creo que estamos ya por encima del 70% de los goles recibidos han sido por centros. No me jodas. Salto más alto yo que Kelly, eso que yo estoy gordo. Pero no vieron al final. Aunque sea que le hubiera mordido las patas, o sea, algo hubiera hecho Kelly, pero es que esa es la diferencia entre un jugador como Lloyd Kelly, que es mediano jugador, a lo que era un Chiellini. Yo te puedo decir que le hubiera metido el codo, hubiera hecho cualquier babosada para que esa cosa no pasara, y esa es la esencia de lo que falta. Y no solo eso, también, y no dejas de lado también, y perdón, solo para agregar esto, es que si no se me va el punto. Cuando vas a la Juventus, te das cuenta que van a las bandas, no metes un puto balón al área. Si no tienes el espacio para darla, vas para atrás. Mete el jodido balón al área, busca un rebote, busca hogar. Contra la Roma, el gol de Locatelli, que es un golazo, es una jugada porque el balón entra y estás presionando y queda ese rebote atrás. Locatelli va y la quema y mete un golazo, pero no metes el balón. Pero yo miraba que Conceição la miraba que había mucha gente para atrás. Otra vez, mete el jodido balón, busquen aunque sea una jugada, así como les pasó a ellos, que tuvieron una jugada de suerte, búsquenlo ustedes también. Si ellos estaban poblando su área, ni para eso es lo que más me sorprendía, que no hacían ni eso. Bueno, ahorita déjame saludar a Charles, que ha estado muy pacientemente esperando ahí para saludarlo, y ahorita voy contigo, Cano. Adelante, Charles. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches con todos. Ahí equipo, Capi, Milker, Keino, Joshua ahí con su nuevo look. Todavía sigo desempacando, chicos. Bueno, ahí volviendo, ahí pues, complementando, ¿no? Ahí quería darles un dato, ¿no? Hasta ahora, bueno, si no ganamos al Monza, no vamos a poder, les cuento, ¿no? Los últimos 6 equipos de la tabla, ¿no? Que es desde el Parma hasta el Monza, ¿no? Todo, bueno, mejor dicho, hasta el 19, que es el Empoli, los 5 nos han sacado por lo menos un punto esta temporada, ¿no? El Parma, no hemos podido con el Parma esta temporada, creo que fue una derrota no, fue empate, creo. 1-1, sí. 1-1 en la ida, ¿no? Y ahora perdemos. El Cagliari nos sacó el punto ese cuando fue el famoso penal tonto que comete Douglas Luiz. El Lecce ya sabemos cuando fue el error de Cambiaso, ¿no? Que quedó empate, si más no me acuerdo, o derrota. Empate fue, ¿no?
Vamos a dejarle Empate cambiar. en la ida y la vuelta le ganamos 2-1 el Claro. último partido. El Venecia nos sacó un punto en casa y el Empoli nos sacó un empate cuando fuimos en la ida, ¿no? En el cuarto partido de Mota, ¿no? O sea, no. Tenemos que irnos hasta ahora, creo que hasta el Verona, para el único equipo de los últimos que hasta ahora nos ganó los 2 partidos, ¿no? Pero bueno, si no le ganamos al Monza, el Monza se une al club. Entonces, creo que yo resumo, para mí la principal problema es, no sé de quién vino esta idea de más que todo ahora priorizar gente más joven, ¿no? Hay proyectos parecidos como Atalanta, ahora Bolonia, ¿no? Quizás de gente más madura. Ojo, ellos incluso se han tenido gente más experimentada, ¿no? Como en su momento Papu Gómez, en su momento estuvo Arnautovic también, y otros, ¿no? Más experimentados. Pero aquí, o sea, yo siempre he dicho, en equipos como Inter, Juventus, Milan, Liverpool, donde hay mucha presión mediática, esos proyectos no van, o sea, no necesitas mezclar gente joven, sí, puedes usar, pero tienes que priorizarlos con gente no experimentada, que sepa, ¿no? De esto, ¿no? Yo creo que ahí parte el error, ¿no? Y comentando lo que decía Tudor, ¿no? Al final, ¿no? Que estamos juventinizar, creo que puede ser algo parecido a lo que voy, ¿no? No sé si exactamente tiene que ser gente full parecida, ¿no? Que vinculada al club. Yo creo que más que todo necesitamos experiencia. Alguien que pueda dar y liderazgo, ¿no? A gente que puedas mezclarle, que pueda inyectarle un poco ADN competitivo, de garra, si quieren, ¿no? A esta gente joven que recién nos está. Yo siento que mucho se cae anímicamente si algo no le sale las cosas. Eso sí, una cosa mental. No, Cano, es lo que ibas a añadir. No, digo, sí. Estoy totalmente de acuerdo con Charles. Sí tiene que ver la edad de los jugadores, sí tiene que ver la jerarquía mental dentro del equipo, que no hay nadie que tenga un historial de triunfos con el equipo, un historial importante para salir adelante en adversidad. No hay nadie que sea un estandarte adentro del equipo para decir, vamos adelante muchachos, nadie. El último que quedaba era Danilo y lo mandamos a la verga en enero. Ahora nos quedó Pinsoglio. Bueno, tenemos a Pinsoglio, ¿sabes? Sí, creo que influye, tiene mucho que influir. Y de lo que iba a hablar, sí, ya me acordé, se me había olvidado por un segundo, pero ya me acordé. Levanto una pregunta muy interesante, y con esta, porque me tengo que ir, entré nada más para saludar y para compartir un ratito con ustedes, y les dejo una pregunta muy interesante. A ver. Vemos el despliegue, entonces, táctico, técnico, mental de nuestro equipo los últimos 2 años, contando todo este año y el año pasado. En estos últimos 2 años hemos tenido 3 técnicos. El pragmatismo de Massimiliano Allegri, el fútbol innovador de Thiago Motta y el fútbol con huevos de Igor Tudor en 20 días. 3 estilos, 3 formas, 3 distintos DTs. ¿Estamos de acuerdo que la solución entonces, la primera pregunta, ¿estamos de acuerdo que la solución entonces no reside en el DT? 1, 2, estamos de acuerdo, más bien, curiosamente, podemos absolver entonces con la conclusión de los resultados que estamos viendo ahora, con los resultados de Thiago Motta, con los resultados de Igor Tudor, con los resultados de Massimiliano Allegri, podemos absolver un poquito la culpa que tienen los previos a Igor Tudor, es decir, Allegri y Thiago Motta. Podemos decir, no son del todo culpables y fuimos demasiado duros con ellos. Lo dejo ahí, picantito, dialóguenlo, porque a lo mejor Tudor, por eso se fue, Motta, por eso se fue como igual Allegri. Bueno, regresamos a las famosas palabras, aunque es otro equipo, pero a las famosas palabras de Sarri, ¿no? Que decía son inentrenables. Obviamente es otro equipo totalmente. Gracias, Cano. Ahorita discutimos justo esa pregunta, y yo creo que va hilada a esta pregunta de Sod, ¿no? Todavía hay personas que creen que existe un proyecto
Lo veo interesante. Milker, tú habías pedido la palabra para responderle a Cano y tomamos en cuenta y damos la vuelta con José y Charles para conversarlo, pues. Y yo creo que la pregunta es excelente, pero sí yo diría un punto que Allegri tal vez te puedo decir de que tal vez sí, no es tanta la culpa de él. En ese sentido le podemos sacar de esa lista. A Mota, yo sí le pondría culpa porque al final de cuentas el que lleva al declive del equipo como está es él, el que elige a quién quitar, a quién sacar, y el que saca a jugadores experimentados que tal vez no eran cracks, pero eran jugadores con más experiencia como Danilo y Rugani, es él. Entonces el que termina planificando este equipo con Giuntoli es prácticamente él, el que genera este equipo tan joven es él. Allegri no, Allegri fue el que hizo, por ejemplo, que Dilis debutara, Max manejó el barco en su momento, era un equipo completamente diferente, veníamos de una crisis económica, entonces son dos temas completamente diferentes uno de otro. Ahora, con tú eres de otra historia, es un técnico que tiene 20 días, como bien lo dijo Cano, pero entre Mota y Allegri, y tal vez dirá muchos acá que me van a matar, pero yo Allegri creo que no tiene tanta culpa como lo hizo Mota, porque al final de cuentas son decisiones de Mota, fueron sus decisiones haber sacado a jugadores que pudieran ahorita estar inyectando esa fuerza en el vestuario, que no lo tenemos, y él fue el que diseñó este equipo con Giuntoli prácticamente, entonces él tiene yo creo que él tiene el 90% de la culpa de lo que tenemos hoy en día, obviamente compartida con la directiva, no solo Thiago Mota, compartida con la directiva, porque la directiva también tuvo que haberle dicho, ok, Mota, estamos de acuerdo que tu proyecto es con jóvenes, pero no puedes dejar un equipo solo a la deriva con jóvenes, tienes que meter experiencia. Y ahí es donde viene la diferencia en que Giuntoli estaba acostumbrado a un Napoli donde podías meter jóvenes y no te importaba pasar años sin ganar para sacar un proyecto ganador a lo largo, a lo que es una Juventus. Porque yo no me imagino a Moggi diciendo a un técnico, sí se lo pone jóvenes. No, Moggi te le hubiera hecho parado el barco. No, hay que poner jugadores con experiencia, porque no puedes jugar solo con jóvenes. Tienes que unificar, tienes que jugar con ambos. Y se acuerda que esa Juventus, así lo veíamos antes. Teníamos jóvenes en su momento como un joven Zlatan Ibrahimovic, pero a la par un Alessandro Del Piero, un David Trezeguet, un Pavel Nedved, o sea, rodeados a esas jóvenes promesas de grandes leyendas, pero venir a agarrar un equipo con 11 jóvenes titulares sin una sola persona que te sepa dirigir la cancha y por eso a un capitán como Locatelli que tiene 20 y pico años, no tiene lógica. José. Pero, Milker, ¿por qué te van a decir algo con el tema de Allegri si en teoría aquí todo el mundo ha dicho que esta Juve en términos de plantilla es mejor que la anterior? Todo el mundo aquí en el grupo, todo el mundo ha dicho que nombre por nombre es mejor equipo. Entonces, sí, es que no en calidad sí, estamos de acuerdo. Es que en el fútbol hay dos temas: la calidad futbolística y lo que te genera en el campo. Hay jugadores que tal vez no son tan buenos en el cancha, con balón en los pies, pero que son un monstruo como capitán. yo Y creo eso es que, lo yo que creo nos que, falta. yo creo que Allegri le hubiese ido mejor con este equipo que con el anterior. Al menos mejor de lo que le fue a Mota. Porque Allegri, indiferentemente de lo que sea, o sea, yo no me como esa narrativa de que los jugadores le llegaban a hacer la cama. O sea, los jugadores querían a Allegri. Estamos claros, ¿no? O sea, yo no vi que el equipo estaba haciéndole la cama a Allegri. Ganaron una copa Pero, con él. no, para la gente parece que olvida eso, ¿no? Pero yo creo que o sea, se lo estaba comentando a Joshua, y yo creo que Joshua lo ha dicho varias veces este año, pero yo tenía una pseudo muy pequeña esperanza de que no fuera así, de que sí tenemos jugadores que tienen un talento enorme y que pueden hacer cohesión y bueno, y vamos a trabajar de pinga, pero no son nivel Juventus. O sea, nosotros podemos querer mucho a Cambiaso, podemos querer mucho a Locatelli, podemos querer mucho a X jugador. O sea, nosotros llegamos al punto de tener un downgrade tan grande, tan arrecho, que nosotros decimos que Vega es un gran defensor, que Vega es un gran defensor. O sea, a eso hemos llegado. No, que 50 millones por Vega, dale, vamos a darlo. Pana. O sea, Vega no es un defensor de 50 millones, que estamos en un mercado con una coyuntura actual, con una especulación de precios bastante ridícula, por decirlo así, y cualquier jugador, especialmente de Premier, te lo pueden vender a ese precio, o sea, no es un jugador para ese precio. Mira, Y, Kelly. y empezamos a tener esta cantidad de jugadores, o sea, Kelly, por Dios, 20 millones. o sea,
Hoy te- Leoni, por ejemplo, el chico este del Parma, Leoni, el central, ¿qué nivel es un jovencito? Y viste ese partido que dio hoy. Pero te Mira rescato a Kelly. Turán, te rescato a Turán. Me encanta Turán, me parece que tiene una de las mejores inserciones de ataque en Europa cuando se va con el balón, pero no hay automatismo, como dice Tomás, no hay automatismos, no hay una idea, no hay un repliegue. Locatelli hace 9 partidos buenos y después hace 11 partidos malos. Es difícil, es difícil. Y yo no puedo obviar que lo que tú dijiste es muy importante, porque indiferentemente que quieran ver lo que quieran ver, y que Ya me vas a podamos decir copiar, que ya no, me vas a no, copiar las ya frases. ya te voy a copiar, pero es que es verdad, porque, o sea, Rugani es 10.000 veces mejor central que Veiga y que Kelly. Ah, bueno, yo estoy claro, Joshua, si estuviera Rugani aquí, ya estuviera preso. O sea, le hubiesen adelantado la vaina y le hubiesen metido preso de una vez, ya estuviera cumpliendo condena. O sea, estoy claro, pero coño, o sea, nosotros mismos hemos tomado unas decisiones. ¿Ustedes no vieron a Miretti bien contra nosotros con el Genoa? Más o O sea, menos. yo lo vi mejor de lo que muchas veces vi jugar a nuestros jugadores en el medio. O sea, yo agarro a ese Miretti 1000 veces más que Cup Miners. O sea, por Dios. Tomamos unas decisiones, o sea, gerenciales este año, y sin hablar del live que vi tuyo cuando hablamos del tema de Jeep con Calvo, o sea, hemos tomado unas decisiones en torno a la planificación deportiva que Ridículo. es totalmente lo opuesto a lo que es históricamente la Juve. O sea, la Juve era probablemente el club más serio del mundo, uno de los 2, 3 clubes más serios del mundo, y ahora somos un hazme reír. Nos hemos vuelto un meme, lo dijo El Tato. segundo mejor club del siglo pasado. Solo por detrás del Real Madrid. Y mira cómo quedamos. O sea, este equipo, o sea, si vamos a la experiencia, se suponía que este equipo, el líder del medio campo, no iba a ser Locatelli, era Douglas Luiz, por lo que traía de caché encima. Eso es lo que se suponía que iba a ser. Por eso que decían que Thiago Motta lo adoraba y que iba a ser el centro del proyecto de la media cancha. En la defensa era Bremer. Obviamente el tema Bremer es externo, no es porque sea mal jugador, es una lesión. Decíamos que Vlahovic era un delantero que le iba a terminar rompiendo y es un delantero que pelea más con el árbitro que lo que te hace en la cancha. Ahí es donde viene el inconveniente. Ahora, estamos hablando ahorita de rumores y yo veo que se toca mucho el tema de que Tonali, que aquí todavía, pero no sirve de nada si vas a traer tantos jugadores y seguimos en la misma porquería. Pagaste millonada por Cup Miners, pagaste millonadas por Douglas Luiz, ve el resultado. ¿Para qué te trajiste a Yaló? ¿Para qué te trajiste a Yaló? ¿Para qué te trajiste a Alcaraz? ¿Para qué te trajiste al cabrón este? ¿Cómo que se llama? Costa. O sea, Ese se puede salvar. Pero fíjense, o sea, aquí estamos dando vuelta, ¿no? Yo creo que la pregunta de Cano fue fenomenal porque justo nos brinda esta discusión, pero al final del cabo, digamos, el punto centro, lo que todo combina, todo esto, es la gerencia. O sea, aquí no es culpa de Motta, que sí tuvo su culpa, no es solo culpa de Allegri, que sí tuvo su culpa, no es solo culpa de Tudor, que bueno, tampoco es que tiene tanta culpa, acaba de llegar, no es solo culpa de los jugadores, que también tienen su culpa. Aquí es una culpa de gerencia, es una culpa de planificación desde lo más alto. O sea, lo que ha pasado en la Juventus los últimos 2 a 3 años es patético. O sea, Giuntoli, ¿qué pasa? José lo tocó, ¿no? Con la situación de Motta, que dije, no, yo quiero esto fuera, esto me faltó el respeto fuera, ese senador no dice lo que yo quiero que diga fuera, este chico me vio feo fuera, ¿no? Ahí falta uno en la gerencia que le diga, mira, bueno, primero que nada, te calmas. 2, deja ser primadona. 3, tú eres mi empleado, tienes que ser el entrenador de la Juve, acóplate o tú te vas, no voy a sacar a media plantilla. ¿Qué pasa? Giuntoli en el Napoli no tenía que ser el malo de la película. Giuntoli era el director del Deportivo. El malo de la película tenía que ser Aurelio De Laurentiis y lo hacía muy bien. Giuntoli no, o sea, el gran problema de esta Juventus es que Giuntoli le quedó excesivamente grande el cargo. Giuntoli es un gran director deportivo, es un terrible gestor deportivo del vestuario. Giuntoli no es Moggi, Giuntoli no es Marotta. Y para empeorar las cosas,
el brillante de Elkan le pone a 2 tecnócratas porque era importante sanar las cuentas. Entonces Juntuli se encuentra que cuando se da la media vuelta, viene, o sea, yo me imagino la comiquita, viene Thiago Motta llorando, ay, Cristiano, Danilo me habló feo, sácalo del equipo. Entonces, ok, se da la media vuelta y ve para acá tratando de ver en la directiva, gente, ¿me quieren ayudar, presidente, administrador delegado? No, yo no sé de fútbol. ¿Qué me estás hablando? Yo solo sé de cuentas. No, yo tengo que ir a Jerry ahorita. Y entonces, claro, entonces, espérate, entonces Junto le dice, bueno, aquí en la directiva no hay nadie que me apoye. Regresa, ok, Motta, yo hago lo que tú quieras, más va fanculo. O sea, ahí cuando venía, mira, ¿sabes qué? Ese es el capitán. Y tú, vamos a sentarnos los 3. ¿Cuál es el problema? Como niñitos, a ver, vamos a ver, ¿cuál es el problema? Él te insultó a ti, vamos a decirnos perdón y vayamos al bien por el equipo. No, aquí lo que pasa es que cada quien quiso ser el protagonista de la situación. Y ahorita no es por defender a Danilo y que Danilo era la respuesta a todo, es solo un ejemplo, pero que tu capitán, cuando sale, bien sea merecido o no merecido la capitanía de Danilo, pero cuando el capitán de un equipo sale y da declaraciones como las que dio diciendo esto es un proyecto fantasioso, madre mía, si eso no es una bandera roja, no sé qué coño es. Entonces, aquí, todo este peo es porque no hay gerencia. En el fútbol italiano, cuando hay una gerencia fuerte, hay un equipo fuerte. Nosotros no podemos caer en la patada del Inter. Y son unos corruptos y unos protegidos por la ley y unos protegidos por la Fitch. Pero la gerencia es fuerte. Pero Joshua, ¿cuántas veces tú has visto un equipo de nuestro nivel cambiar tantas veces de dirección deportiva? No, pero ese es el problema, es que es parte de eso, Exacto, de que no tienes una gerencia fuerte. O sea, porque de pronto tienes a Paratici, de pronto vas y tienes a Cherubini, de pronto vas y tienes a Giuntoli. O sea, Bueno, cada quien también, viene con un plan también diferente. influyó la situación extracampo, ¿no? O sea, Sí, Felipe, no, pero tienes razón en eso. O sea, lo que pasa es que, y esto, mira, por mucho que nosotros queremos mucho a Andrea Agnelli y etcétera, uno de los graves errores de Agnelli, que yo sigo pensando que no fue del todo un error completo, fue el sacar a Marotta y pretender que Paratici podía hacer el trabajo de Marotta junto con él involucrado dentro del club. O sea, Marotta es uno que no hay muchos como él en el fútbol en hoy en día. O sea, Marotta es el que era Moggi en su época, lamentablemente. Lo has dicho en su momento, ya en el pasado lo has dicho y es verdad. Ahora, No sé si... yo siento que Agnelli se vio obligado a sacar a Marotta, no por la situación Ronaldo, sino por la situación que pasó después, que lo vio a el mismo Agnelli involucrado y tener que sentarse enfrente de la corte antimafia. Pero eso es una conjetura mía, no tengo formas de comprobar eso. Charles, ¿tú querías añadir algo? Sí, bueno, no, tú estás 100% seguro de que Motta no se va por el fichaje de Cristiano, ¿no? Que eso yo creo que fue Marotta, más por dices Agnelli. tú. Ajá. Yo sí. Yo sí. Yo por lo que tengo entendido, ese fichaje sí fue 100% hecho por Agnelli, ¿no? No por el director deportivo. Bueno, se dice que fue hecho por Paratici. Ah, Paratici y Nedved creo que involucró ahí, pero bueno. Con Jorge. Con Jorge Méndez, sí. Bueno, si hay algo que yo sí le doy siempre la razón al famoso Vito de Palma, que una vez me acuerdo, creo que hace tiempo estuvo acá. Cuidado, Charles, cuidado. No, sí, pero si hay algo que sí le doy la razón, es ese fue el fichaje para mí que destruyó todo, el proyecto. Puede haber rendido, por supuesto, pero el fichaje, consecuencias post-fichaje, ¿no? Fue lo que... y mala suerte también por la pandemia, puede ser. También fue lo que tanto nos cambió todo, ¿no? Y bueno, y de ahí vinieron errores, salida de Marotta, error tras error, ¿no? Y bueno, no está para acá. Ahora, volviendo a hablar de eso, tema de los jóvenes, yo me puse a analizar mucho y ustedes deben acordarse de lo que era el Milan, cuando empieza el renacer desde el Milan, ¿no? O al menos mejor. Esta temporada yo creo que ellos están mal, nada más por malas decisiones, algo similar a lo del Napoli la temporada pasada, pero yo creo que tienen en mi opinión, si es un buen DT, tienen mucho más potencial para el efecto, para resultados inmediatos que antes que nosotros. Y recordaba pues cuando empezó a ellos a resurgir, y justamente pues empieza el resurgimiento con la llegada de un
Ibrahimovic creo que ya tenía 38 años más o menos cuando vuelve de la MLS, por ahí creo que tenía 38, 39. Y llega el otro central, pues, ¿no? Que era Simon Kjaer, que se convierte en el líder, ¿no? De defensa Tenía 39, compañero. Buenas noches. de ese equipo. De ese equipo, ¿no? Y ahí empieza, ¿no? Una temporada mal que estaba y al final terminó clasificando a la UEFA Europa League. Y creo que Classic estuvo cerca de clasificar a Champions. Pero yo creo que ahí es el mejor ejemplo que tenemos para ver, ¿no? De que en estos equipos como Milan, Juventus, Inter y otros grandes clubes como Liverpool, United, etcétera, donde hay presión mediática, estos proyectos de puros jóvenes no va. Tienes, como ustedes, como hemos dicho aquí, rodearlos de gente, sí, ¿no? Que esté experimentada. Entonces, creo que eso sería para mí la solución inmediata. No sé ahora si eso van a hacer. ¿Cuál sería la solución inmediata? Para mí, primero, si puedes, yo creo que primero intentar traer un DT que te dé más garantías. Ahora, claro, si tú lo clasificas, debería entrar bastante en evaluación, ¿no? Si sigue o no. Pero si no clasificas, yo creo que sí se necesita un técnico, alguien que te pueda dar algo nuevo, ¿no? Pero yo también digo, ¿no? Sí, para este club sí necesitas rodearlo, ¿no? Como se dice, empezar a traer alguna gente, por lo menos experimentada, ¿no? En torneos, en equipos así, donde hay esta presión. Y de a pocos, ¿no? Como ahí voy a decir la palabra, ¿no? Puede que, ojalá que no me corte el YouTube, pero creo, a ver, primero se aprende a mear, por así, ¿a qué se le dice, no? Y después, ¿no? Ya se aprende a Follar. vamos a follar. Algo así, eso le digo siempre a mi querido, no me acuerdo su nombre, Fabián creo que se llama, ¿no? No me acuerdo su nombre. Que a veces nos ha acompañado. Entonces, yo creo que ahorita, si vas a pensar ahorita más que todo en la Champions, en que llegar a los cuartos, ¿no? No, yo creo que primero tienes que volver a ser un candidato fuerte aquí en Serie A. Es lo primero. Claro. Es más, Pero Charles, si viste que todo lo que nosotros hablamos hoy se cayó, ¿no? O sea, las cosas que le pedíamos Compañero, a Mota, ¿cómo están? Buenas noches. lo hizo Tudor. Dime, Narón, bienvenido, ¿cómo estás? Hombre, yo pues bien, sufriendo, triste, porque como todos los juventinos no esperábamos esa derrota hoy. La verdad que perder hoy, yo miré todos los chats de WhatsApp y vi varios que dijeron como que se acabó el sueño Champions. Yo soy sincero, o sea, ustedes disculpen, vengo llegando de mis labores, ya me conecto a esta hora, pero bueno, decía que para mí el sueño Champions todavía no se acabó, o sea, porque yo pienso en lo que hay que hacer es que hay que ganarle al Bolonia. Hay que ganarle al Monza primero y después ganarle al Bolonia. Bueno, toquemos ese tema justo, porque quien nos había preguntado, Alexander Moreno, amigos de Pueblo Vivo, ¿todavía hay esperanza para la plaza de Champions? ¿Qué opinas, Capi, todo pueblo? Nosotros habíamos lanzado un banquillo junto con Andrés, no sé si lo llegaron a ver, que más o menos pronosticamos cuántos puntos necesitaba la Juventus para poder calificar, ¿no? Y habíamos llegado a alrededor de 17 a 20 puntos, dependiendo de lo que hacían los demás. Y dijimos en ese banquillo que en los últimos 10 partidos la Juventus se podía permitir 2 derrotas como mucho. Lamentablemente, la segunda derrota no la habíamos pronosticado que llegara con el Parma. Entonces tú decías, bueno, ya perdiste una porque fue ese partido contra la Fiorentina, que fue la primera derrota, y la segunda derrota podía llegar con el Bologna o la Lazio, ya que eran los partidos difíciles. Por ende, te acabas de quemar esa carta, entre comillas, con el Bologna, perdón, con el Parma. ¿Qué quiere decir? Que en el resto de los equipos, en el resto de los partidos, no puedes perder. O sea, si tú pierdes un partido más, según los cálculos que hicimos en su momento, y obviamente eso cambia dependiendo de lo que hacen los demás equipos, la Juventus podría quedar fuera de Champions League. Muy probablemente calificaría a Europa League. En el peor de los casos, calificaría a Conference League. Quedar fuera de Europa me parece algo muy, pero muy
digamos, difícil que suceda, muy poco probable. Pero claro, ¿qué haces? Ahorita tienes que recibes al Monza, que es el último de la tabla, y tienes que sacar los 3 puntos. Después tienes que ir a Boloña, que es una plaza súper difícil de jugar, a sacar el resultado. En ese particular, siendo un encuentro directo, te serviría muchísimo más una victoria que un empate. O sea, eso no es un partido que puedes empatar, porque la victoria te garantizaría casi el 4º puesto, y después tienes que ir a Lazio a jugar, que también es una plaza difícil, contra otro encuentro directo antes de terminar la temporada con 2 equipos más accesibles, ¿no? Pero no sé, ¿sabes chicos, una ¿qué cosa? opinan ustedes? Dime, Naro. Pero ¿sabes una cosa? Y esto va a sonar a raro, no sé qué van a pensar los compañeros y la gente. Pero ¿sabes que a mí la Lazio no me da miedo? Uy, famosas últimas palabras, quedaron grabadas por siempre. No. A mí la Lazio no me da miedo. No sé por qué. Y hoy lo digo, hoy ¿qué es? Y yo me hago cargo, tranquilos que yo me hago cargo con el prof, con todos los que están contigo, con Marco, pero yo augurio un gran resultado de la Juve contra la Lazio. No sé por qué me lo temo. De verdad lo digo. Recuerden que el partido de ida apenas y les ganamos, si mal no recuerdo, y ellos se habían quedado con una expulsión, ¿no? Si mal no recuerdo. Le ganamos 2-1, 1-0, no preciso bien, creo que fue por un gol. 1-0 fue. Pero bueno, chicos, a ver, damos la vuelta, voy con José, después Milker y después Charles sobre esta situación de la Champions League. ¿Creen posible calificar a la Champions League? Y si no, también está la pregunta de Camilo, ¿no? ¿Cuánto dinero trae calificar a Europa League? Traer a calificar a la Champions League creo que son 60 millones, 50 millones. Europa League es muy por debajo de eso. Creo que, o sea, están en los 10 de millones. Camilo, pero eso no importa si nosotros seguimos recibiendo solo aportes de accionistas en los balances. O sea, todavía estamos en números negros. ¿No? Eso no importa. O sea, no importa cuánta plata entre, porque de igual forma necesitamos de Papi Elkan que nos dé dinero. O sea, esa es la realidad. Es que yo creo que, o sea, mis participaciones son de que se denota es pura decepción, porque es que, honestamente, yo no veo una solución que sea simple, que como nosotros como fanáticos en un foro íntimo hablemos y demos con el punto, porque yo decía juventinidad, pero es que vino tú, dirías juventino. Un DT que sepa ver en el partido y sepa poner los cambios adecuados y por lo menos con su idea él trate de cambiar el resultado. Tudor lo está haciendo. Son los jugadores. Es la gerencia. O sea, a esta gente ni que le traigas a Guardiola con todo el equipito del Barça del 2000, vamos a ganar. O sea, lamentablemente es un tema pesimista, pero es que lo de hoy no tiene razón de ser. Porque, o sea, nadie trajo a Colomani para que se fuera solo frente al arco y el hijo de puta no pateara. O sea, es un carajo que es mundialista, huevón. O sea, se la tapó el Dibu y era el gol para ganar el mundial. El hijo de puta está solo frente a un carajo que ni el nombre del apellido del portero se lo sabe su madre. Suzuki se llama. Y el coño ni patea al arco, marisco. O sea, Dios mío. O sea, se fue solo y no pateó al arco, weón. O sea, compañero, y tú hablas de Colomani, ¿y qué me dices de Vlahovic? Mi defendido Vlahovic. Nairón, pero, chamo, o sea, le hicieron un centro a Vlahovic y la pateó y la peló. Yo no estoy defendiendo a Vlahovic. Simplemente digo de que eso es lo que va. O sea, el delantero salvador de invierno vino, el carajo no patea el arco. Está solo. Ya va, pero no solo eso. El partido que le ganamos 4-1 al Empoli, ¿te acuerdas, Joshua? Yo hice el post partido contigo. Después creo que tuvimos una reacción. ¿Te acuerdas que Colomoni también se fue una solito y no pateó el arco? Sí, la terminó pasando a Vlahovic. Es que yo no entiendo cómo esos hijos de putas tienen 10 partidos, 10 días para preparar un partido, están descansados y los carajos, yo no sé con qué intensidad hacen los entrenamientos. O sea, yo veo los entrenamientos en los partidos, en el canal de la Juve, y yo veo que los carajos juegan con la pierna afuera y le echan bola y todo. O sea, es que es un espejismo estúpido.
O sea, yo no puede ser que yo vea un partido del Betis donde el Betis juegue mejor que la Juve. O sea, es que Anthony, que es un chiste en el fútbol mundial, porque es un hijo de puta que hace un meme de un torbellino, parece un trompo. El hijo de puta viene como 7, 8 goles en España. O sea, Pero es que es una- 8. pero está 8, pasando. Es A que ver, es ya va, una dame un segundo, Charles, indignación. solo para responderle a Camilo, que encontré la información, te vas a caer para atrás, Camilo. 4.31 millones de euros por calificar a la Europa League. Así que un descuento de ¡Hombre! 46 millones de euros. Milker, voy contigo, después Charles, después Nairón. Adelante, Milker. Mira, yo voy a poner en el centro esto, porque también sé que ahorita hay dos corrientes. El negativismo, que es la mayor fuerza, que estamos en la desgracia completa, y obviamente los que somos pocos que creemos todavía en el sueño, creo que es posible, y te lo diré por qué. Porque esto es fútbol, así de sencillo. Esta misma Juventus que le pasó encima a la Fiorentina y al Atalanta, le ganó al Inter de Milán. Este mismo equipo de la nada puede reaccionar. Este equipo puede ser que hoy contra Parma vimos el peor partido donde Colomboani no sabe ni siquiera es un tiro al arco, pero puede hacer que contra Boloña este equipo salga a demoler y gane. Y puede ser que contra Venecia nos terminen ganando. O sea, es que eso así es el fútbol. Puede ser que le ganemos a Boloña, Lazio, y la caigamos con Udinese y Venecia. Pero puede ser que ese mismo Boloña se termine cayendo porque todavía les toca jugar con el Udinese, van contra el Milan, van contra la Fiorentina, pues ella también se termine cayendo. Puede ser que califiquemos a Champions, solo permíteme, estoy terminando la idea. Puede ser que lleguemos a Champions sin haber dependido de nosotros mismos, sino que los otros se la hayan cagado tanto que llegamos a Champions. Es una posibilidad. No sería Eso primera vez. Mira, todos pensamos el fin de semana que el Boloña iba a perder con el Inter y termina ganando. Todo esto puede cambiar. Ahora bien, yo considero que al final del día siento que tenemos dos guerras que ir a matar, Boloña-Lazio. Udinese es un partido donde puedes pues, jugar mejor y sin necesidad de tanta presión. Venecia lo mismo, pero si el equipo no reacciona hoy, no creo que lleguemos a la Champions, creo que va a ser Europa League, pero me voy a mojar otra vez con esto y yo voy a decir que no les diré cómo, porque no tengo ni puta idea cómo, pero que al final del día vamos a llegar a Champions, porque lo mismo dijimos con Allegri, al final del día llegamos a Champions, lo mismo dijimos en su momento con Sarri, que el equipo no jugaba a ni madres y ganamos el Scudetto. Decíamos lo mismo con Pirlo, y Pirlo ganó 2 trofeos y llegó a Champions. Entonces, a final de cuentas, esa es la Juventus y a veces nos toca sufrir, pero considero que sí vamos a estar llegando. ¿Cómo? No sé, como les digo, puede ser que perdamos con Boloña y con Lazio, que ganemos el resto y que ellos la caguen y pasemos. Todo es posible. A ver, Charles, voy contigo y después paso con Nairón. Adelante, Charles. Bueno, a ver. Bueno, yo coincido mucho con Milker. A ver, nos enfrentamos por plantel. Quizás deberíamos ser nosotros favoritos, o un poco favoritos, nada más. Pero ellos juegan mejor, ¿no? Tanto Boloña y Lazio juegan mejor. Así que se ve una idea más clara de los DTs, ¿no? Funcionamiento. Pero bueno, esto es fútbol. O sea, ¿qué es el principal enemigo de la Juve para esos partidos? Que es el que tiene la más presión, ¿no? Porque es un equipo más mediático, porque no, obviamente si no lo consigues, no impacta más creo que a nosotros que a ellos, si en caso no se logra. En el tema económico me refiero. Y puede pasar de todo, ¿no? O sea, ahorita creo que más fundamental es el primero, por lo menos no perderlo. Ahorita el Boloña primero está... te refieres el partido Boloña. Contra Monza. No, Boloña. No. Con Monza, perdón. no. Okay. Monza si no le ganamos al Monza, yo coincido con lo que decía Milker, ¿no? No merecemos ir al Champions si no le ganamos al Monza. Claro. Eso es verdad. Y ahora, después contra las 2 finales, yo creo que es más fundamental por lo menos no perder ante Boloña que ante Lazio. Porque si pierdes ahí, si ganas, creo que ellos lo pasas, y ante Lazio vas a tener la ventaja, o sea, de estar, que el empate te sirve, ¿no? Ahora, si empatas,
ahí por lo menos depende que cómo quede el Lazio, ¿no? Pero ahí, estás en la lucha. El Bologna creo que todavía tiene algunos partidos complicados, así que puede ceder puntos. Y eso es lo que, eso creo, ¿no? Ahora después, como también sí coincido también con Liesel Milker, ¿no? Ante el Udinese va a estar sin presión, no se juega la permanencia, no se juega nada, ¿no? Y es un equipo que siempre que tiene, a veces te hace buenos partidos y te complica. Y ante el Venecia, bueno, ojo que ese partido ante Venecia, quizás, si en caso nosotros no estamos asegurados, puede ser que sea un partido que decida también temas de descenso, ¿ah? Y es un partido allá donde va a ser en su cancha, y ahí le ha complicado a rivales en su estadio. Al Napoli le hizo buen partido, a la Roma también creo que apenas le ganó 1-0, ¿no? O sea, es un equipo que sabe complicarte, ¿ah? Y creo que puede ser un partido decisivo. Vamos a ver. Ojalá cambie todo. Primero, obviamente, ganar a Monza, que debería, si no lo hace, que se vayan todos a la reverendísima, no lo diré a dónde. Y bueno, pues a esperar, ¿no? Ahora no sé si va a seguir Tudor para la siguiente temporada, en el Mundial de Clubes incluso, pero bueno, a esperar qué pasa. Justo hoy salió Giuntoli a declarar y bueno, le dio confianza, pero yo ya, ¿qué le crees a Giuntoli? Yo a Giuntoli no le puedo creer nada. Nairon, voy contigo sobre esta pregunta que estamos hablando y después seguimos al siguiente tema. Adelante, Nairon. A ver, Joshua, esto es peor que un preparatorio en Derecho, pero bueno, voy a responder. Mentira, yo confío en la novia de Italia y voy a hablarlo con la razón y con el corazón. Con el corazón, ya, y como hincha, yo deseo que estemos en Champions. Y es que, como lo he dicho siempre, y me he guerreado con muchos porque hay muchos que no reconocen que la Juve es el más grande de Italia. Pero bueno, ese es otro tema que... no, yo pienso que si no le ganamos al Monza, apague y vámonos. Claro. Ese es el partido que tenemos que ganar, ese es el partido que nos debe dar confianza y después ir a ganar a Bolonia. O sea, aquí tú tienes que poner condiciones, tú eres la Juventus, tú eres el más grande de Italia, por peso específico, y yo sé que la historia no juega, porque si así jugara, pues la Juve estuviera de primero en estos momentos. Pero lo que te quiero decir, Joshua, es que este equipo tiene que concientizarse, los jugadores tienen que saber dónde están, saber en qué sitio están, porque hay jugadores que, o sea, se ponen la camiseta, pero, o sea, como que no son conscientes de que están jugando en la Juve, y como estás jugando en la Juve, tienes que matarte por este equipo. Tienes que tienes que esforzarte más. Yo diría que el 500%. Entonces, si estos jugadores ponen el 500%, yo pienso que podemos ir a Champions. O sea, para mí la clasificación está en nuestras manos. Tenemos que hacer ganarle a Monza, ganarle a Lazio y quizás que ganarle a Udinese. Yo pienso que si hacemos esto, podríamos por lo menos empatar o ir más tranquilos al último partido contra el Venezia. Para mí esa es la clave. Muy bien. Bueno, veremos, ¿no? Al final, o sea, yo soy de la parte que por lo menos a la Lazio y al Bologna tienes que sacar los 3 puntos porque son encuentros directos y eso ya te permite estar más tranquilo contra el Udinese y el Venezia, porque estar con esta zozobra hasta la última fecha a mí me va a dar una embolia. Pero Joshua, ya va, te pregunto algo. Este partido tú y vas, bueno, ya vimos el resultado y todo, pero después de que lo viste y todo, ¿tú sientes que la Juve no le podía ganar al Parma? ¡Hombre! Ese es el problema, José. O sea, esta Juve le puede ganar al Parma. El problema es que ellos no quisieron, o sea, no es que no quisieron, pero no sé, le falta esa conciencia. Hombre, esa chispa, eso saber que está en la Juventus, meterse en el cuento que es la Juve.
Y con todo el respeto, esto no es la Prescritese, esto no es el Milan, esta es la Juve, papá. Estás en el equipo más grande de Italia. Correcto. Yo estoy con ustedes, pero ya va. O sea, somos optimistas porque somos juventinos, pero saquemos eso de la ecuación. Este equipo así no le va a ganar a la Lazio. Estoy de acuerdo. no, no le va a ganar. Así de igual. Sí, igual, Tomás, ¿verdad? Papel, un segundo, Nairón. En el papel, este equipo era mucho más fuerte. O sea, fíjate que el Parma hoy llegó con 7 lesionados y un suspendido por tarjeta roja. Y en los primeros 10 minutos se le lesionaron 2 jugadores más. O sea, hoy el Parma jugó 80 minutos del partido con 9 lesionados y un suspendido. O sea, 10 de un plantel de 16. O sea, perdón, de 26. Le quedaron 16. O sea, tú me vas a decir, o sea, Yildiz es mucho mejor que cualquier jugador que tenía el Parma hoy. Pero fíjate, las declaraciones de Boni al final, ¿no? Las declaraciones del mismo Pellegrino, quien nos metió el gol. Ellos tuvieron mucha más hambre. O sea, aquí regresamos una vez más a esa famosa conversación después del partido en Champions League contra, ¿quién fue? Ahorita se me va. Contra el PSV Eindhoven. Con el PSV, exacto. Que nos eliminó. El Parma tuvo mucha más hambre que nosotros y es ahí el problema. O sea, quizás parte del problema es lo que dice Nairón, que esta gente piensa que por estar en la Juventus vas a ganar. No, papito querido. Tú tienes que hacer que el nombre de la Juventus sea prepotente y le caiga encima a esta gente. No porque tú vas al campo vestido de blanco y negro ya tienes un punto a favor. No me jodas, es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Por ser la Juventus, empiezas perdiendo. Siempre. La gente te odia. Yo estoy teniendo en cuenta. No te pitan las vainas. Estás en un público, especialmente si estás de visita, estás contra un público que quiere lo peor de ti y todos tus contrincantes van a jugar su mejor partido de toda su vida en ese momento, porque saben que están en la esquina del mundo. Entonces, cuando tú juegas para la Juventus y sales al campo, vas perdiendo 1-0, desde el minuto 0. Entonces, tú tienes que salir a remontar el partido. Pero esta gente sale de vacaciones, José. El primer tiempo salieron de vacaciones porque les pagan los grandes millones. Váyanse a cagar bastante. Yo sé que no queremos ser negativos y Milker tiene toda la razón, hay que ser positivos, pero también está un poquito de catarsis. Yo estoy cansado de estos jugadores que cobran una millonada y salen caminando por ahí. Sí, porque es un optimismo pendejo. O sea, lamentablemente yo lo veo así. O sea, es un optimismo demasiado, o sea, porque este partido de hoy fue cuando perdimos con el Empoli en Copa Italia. Pero aquí sea, te voy a refutar. Contra el Empoli fue peor. Dime. Te lo voy a refutar porque ya me dijo pendejo Felipe. No. Fuiste como Tudor, así delicado, me lo tiraste. No puedo ser así porque lo pensamos todos, hasta nos vestimos igual. Mira, yo me quedo con lo que dice en el comentario William Vendramín. Es que esa es la definición prácticamente. El rival de esta Juve es la Juve. Prácticamente, es que somos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque así como dijiste, si esta Juve le puede ganar al Parma, si este partido hubiera sido 0-0 y hubieras puesto a la Juve que jugó del 70 al 90, ganamos. Pero la Juve que sale del primero al 70 es una nada. Entonces, si estos jugadores cambian el chip, si estos jugadores entienden de que la historia de la Juventus no es como que la escribimos con un lápiz y dijimos tenemos 30 y pico de escudetos y ahí está. No, esa historia la ha escrito cada jugador que se ha matado en la cancha para que cada escudeto llegue a nuestro museo. Y esa es la diferencia entre nosotros y el resto de los demás equipos que hemos remado contra corriente para colocar donde estamos, pero no es porque el nombre nos coloque ahí. Nos han colocado jugadores que incluso han sido mucho más baratos, jugadores que nadie conocía y que sabían dónde chingados estaban parados. Jugadores como Simone Padoin, jugadores como Simone Pepe, jugadores que llegaron por 500,000 como Andrea Barzagli y que construyeron el legado donde estos jugadores están parados y que no respetan, que sí lo pueden hacer, pero que no entienden lo que es. Y me caga que cuando van a jugar al estadio, obviamente cuando juegan de local y jugamos de local, creo que se energizan más y encienden la llama,
pero la Juventus no solo está en la cancha nuestra, tienes que demostrarlo en las canchas de visitante, y eso es lo que Claro. pasa. Y eso es lo que me da miedo, que viene Boloña y viene el Lazio, que vamos a jugar de visitantes. Ese es un punto que es preocupante porque obviamente el estadio es un punto muy importante y nuestro estadio se consideró cuando recién inició como un bastión, que no nos rompían ni equipos como el Real Madrid. Y obviamente ese empuje es tremendo, pero vamos a definir esto de visitante contra los rivales más complicados. Entonces hay que sacar la casta porque la Juventus no es un estadio, la Juventus no es la gente que está ahí, la Juventus es esto, donde vayas a cualquier puto estadio que jugues, la Juventus tiene que salir a matar y los jugadores lo pueden hacer, tienen que entenderlo y cambiarse el jodido chip porque lo pueden hacer, tienen la capacidad, pero les faltan los huevos y la reacción y lastimosamente no está esa persona con ese carácter que les diga y que les haga reaccionar en la cancha. Ya no tenemos a esos estandartes, a esos baluartes, y al que tenemos lo tenemos ahí escondido haciendo labores estúpidas de ahora el equipo por otro lado, cuando tendrías que meterlo en el vestuario. ¿Te imaginas un vestuario con Turi, Chiellini, mamita? Le va a hacer una puteada en cada jodido partido. Sería impresionante. Pero Bueno, se dice Milker, que el año que viene yo eso me va a imagino, estar metido ahí, Chiellini. pero Milker, yo me imagino que Tudor debe estar ahorita, o sea, cuando termine el partido, él debe ser el primero que debe llegar y ver que de pronto Gildis vaya a agarrar el teléfono para postear en redes sociales, ay, disculpen, lo dimos todo, pero bueno, nos toca trabajar, o sea, él debe ser el primero que debe estar Y criticando sabes, esas estúpidas actitudes. y lo hizo, contra Leche lo hizo, porque él lo dijo, no me gustaron los cambios, salieron mal. Hoy lo dijo al revés, hoy dijo los cambios, hoy sí me gustaron los cambios. O sea, le está diciendo, ustedes entraron en la mierda. En pocas palabras, lo está diciendo públicamente, ustedes no entraron a jugar nada. Contra Leche la entrada de los cambios fue pésimo. Hoy No, los sí, cambios le dan un giro. yo no tengo duda de que Pirlo entró a ese camerino a gritarles de que se iban a morir todos y todos recordaron el día que nacieron en ese momento. O sea, porque sí, pues, o sea, y él es muy viral en ese sentido, ¿no? O sea, viral, no viral de redes, sino viral de vísceras, ¿no? Especialmente cuando está dentro del camerino, y seguro se los dijo. Y fíjate, José, yo creo que el último que hizo eso fue Yildiz, y no porque por idolatrar, no mucho menos, pero a mí me parece que uno que sí realmente siente el Sí, un fútbol es ejemplo. bonito. No, yo sé, yo entiendo el ejemplo, pero digamos, no me parece que es uno de los que son de ese estilo, ¿no? Yo creo que hay muchas primadonas en este equipo y no creo que Yildiz sea uno, espero no me decepcione, ¿no? Obviamente, Vlahovic sí lo es. te queda duda, por favor. Vlahovic. Pero bueno, hablando justo de los jóvenes, Alexander Moreno nos había puesto esta pregunta: si la Juve no califica en la Champions, ¿le tocará hacer caja en los jóvenes promesa? No, porque Exor ya comprometió hasta 110 millones de inyección de capital, ya metió 15 y puede llegar hasta 115, pero 110 justo para cubrir la necesidad de no tener que vender a nadie de sus jóvenes promesas. Claro, si al final llega, no sé, el Chelsea y te ofrece 150 millones por Yildiz, coño, yo creo que se lo piensa. Uy, ahí sí hay que pensarla. Difícil que no te lo pienses. Veamos un poquito qué dicen nuestros miembros. José Daniel Navarro: Chiellini nunca llegó a ganar lo que gana Vlahovic hoy en día. Eso es un hecho. Yo estuviera muy contento con jugadores con garra y no con salarios altos. Hoy, José, no sé si te diste cuenta, pero en nuestras redes publicamos un artículo súper interesante de Tutto Sport, justo hablando de Yildiz, Yamal y Diao, algo así, sobre justo eso. El del PSG, sí. Exacto, que son jugadores que están rompiéndola en Europa y realmente cobran una miseria comparado con lo que generan y lo que cobran sus compañeros. Súper interesante, ya que Yildiz es el 18º salario más caro de la plantilla. Solo Pinsoglio. Cambiazo. No, Cambiaso está por encima de él. Pinsoglio y Alberto Costa me parece que estaban por debajo de él. O Pinsoglio, Alberto Costa y otro estaban por debajo de... ¿Quién, perdón? Rowe puede ser, sí. Rowe, Bangula. Es que lo que se percibe de Yildiz es que Yildiz es lo que le criticábamos a Chiesa. Decíamos, él está en pleno contacto con que en su entorno, él sabe el potencial que él tiene y el éxito que puede llegar a tener si tiene la mentalidad adecuada.
Yo no dudo que él habla con Del Piero, yo no dudo que él tiene la pero él te lo mentalidad ha adecuada. confirmado que él habla con Del Sí, Piero. La sí, gente o se sea, hablan todo el tiempo. es una cosa que yo creo que él tiene los pies sobre la tierra y me parece insólito que Mota no lo metiera. No sé si O tuviste que sea, hace poco publicó, creo que fue una lista que publicó Lionel Messi de las promesas a quien le iban a dar, creo que un par de botines. Sí, le Y juegan con los botines de él, sí. dentro de eso está Kenan Yildiz. O sea, el Ujú. chico, algo que yo le aplaudo mucho y algo que yo le critiqué en su momento a Dybala, por ejemplo, un caso para comparar por el número 10, es de que Yildiz lo ves jugando, lo ves ir, da todo lo que da y no está como una diva. Él es el 10 del equipo, él es la imagen principal de este equipo, no está pidiendo un sueldo como lo hace Vlahovic, él según los rumores habló con la directiva, pues él se quiere quedar en el equipo, no está como Dusan, que Dusan si le renuevan a la baja, él no toca el salario, él no se baja el dinero, él no, él en cada gol besa el escudo, él en cada gol va con la afición, o sea, el chico Hombre, sabe dónde siente está la parado. camiseta, él siente el Exacto. equipo. lamentablemente Siente la lo está camiseta. afectando esta plantilla que tiene actual lo está afectando. Sí. Si Correcto. estuviese con el equipo del 2017 la estuviese rompiendo. ¿Sabes qué pasa? Gildi vuela. Oh, ¿Tú te imaginas Gildi vuela. a este Kenan Yildiz arropado en aquel momento por un Giorgio Chiellini, un Gianluigi Buffon, un Barzagli, arropado en los momentos complicados? Esto fue otro tipo de plantilla. Yo te diría esto, aunque no lleguemos a Champions, aunque no clasifiquemos a Champions, yo no despediría a Tudor. Te lo digo así claro y directo. Yo le daré la oportunidad a Tudor porque el problema de esta Sabes que Juventus sí. no es el DT. El problema de esta Juventus es a nivel jugadores. Entonces hay que insertar jugadores que te den esa experiencia, jugadores que den ese impulso más allá del DT. ¿Por qué? Porque Fíjate, cuando Milker, vimos- perdón, es que dale, acabas de decir algo, acabas de pegarle al clavo de una forma. Cuando Del Piero llegó a la Juventus, ¿no? Porque se compara mucho Kenan Yildiz con Del Piero, ellos hablan mucho, etcétera, etcétera, ¿no? Se hace mucho esa comparación. Pero cuando llega Del Piero a la Juventus, estaba en la Juventus un tal Baggio, ¿no? Para darte una idea. Un tal, o sea, había jugadores, ¿no? En el plantel que arropaban al joven en el momento del problema y lo hacían explotar en su momento, ¿no? Después también ¿Rábano de alrededor casualidad suyo no estaba? tuvo Ravanelli, llegó después también, estuvo ahí, estaba Vialli. Joshua o sea, quiere que imagínate. lloremos. Joshua quiere que lloremos. No, pero no es Hombre, que lloremos o no, pero es la diferencia. Joshua, Pero fíjate, hombre. espérate, Nerón, pero fíjate, esa es la diferencia de este plantel. Y eso es por diseño. O sea, aquí estoy dando la vuelta a lo que habíamos hablado antes. No hay gente que arrope a los jóvenes, que les enseñe cómo estar en la Juventus, que los proteja del Para exterior, porque fue por diseño, porque había que cambiar a 16 jugadores de un solo sopetón, porque era más importante renovar salarios automáticos a gente que no hacía nada. Y estoy hablando ya, no estoy hablando solamente de Juntel, estoy hablando de decisiones que tomó Arribabene en su tiempo, que tomó Paratic en su tiempo. O sea, llevamos varios años cometiendo estos errores que al final y al cabo han, digamos, disuelto esa juventinidad. Y Gilly es un chamo de 19 años que afortunadamente por nosotros tiene una buena cabeza puesta en sus hombros. Entonces, que aunque él está en un momento de dificultad y estuvo mucho tiempo en el banquillo con Mota, él se supo reencontrar y regresó metiendo goles. Pero alguien que no tiene esa misma cabeza, que no tiene ese mismo nivel de madurez y no tiene a su alrededor gente que lo pueda arropar y hacer surgir, no ha logrado hacerlo. Y esa lista es infinita en esta Juventus. Cambiaso, el primero. Cup Miners, perdido en lo absoluto. Rowie, Douglas Luiz, mételo ahí. no volvió a jugar más nunca. Sabona no lo hemos vuelto a ver. O sea, es uno tras otro, tras otro, tras otro, tras otro. Se pierden y no regresan nunca. Y eso es un gran problema dentro del vestidor, que es lo que decía Igor Tudor. El mismo Ealing Jr., tú ves los videos de Ealing Jr. y tú decías, Dios mío. Bueno, pero Ealing Jr. se quedó perdido aún saliendo de la Juventus, pero entiendo el punto. O sea, esa es la cuestión. Es ahí donde hemos perdido tanto y ahí es donde yo vuelvo a insistir. Falta en la directiva gente que diga a un entrenador, usted se calla la boca y entrena. Ese señor no se puede ir. O le diga al jugador, usted se calla la boca y entrena, ese es su entrenador. ¿Cuántas veces habló Moggi
que él y Capello hacían el policía bueno y el policía malo. Capello a veces no lograba Muchas entrar a la veces. cabeza de los jugadores y iba con Moji y le decía, directores, por favor, entra ahí, rómpales el culo y después yo entro y lo sano. Y así también jugamos un poquito el psicólogo. Y bueno, y eso es lo que hacían. Yo sé, disculpa, José Felipe, disculpen las palabras altisonantes, pero es así. O sea, es una gestión de profesionales que, por bien o mal, y esto yo sé que mucha gente quizás no esté de acuerdo, el jugador promedio es muy ignorante. Es muy ignorante. No son inteligentes los jugadores de fútbol en general. Hay pocos que son muy inteligentes. Pirlo, por Pero ejemplo, fue uno. Joshua, ya se perdió eso que decíamos hace años de que se está muy bien en la Juve. No, yo creo que se está demasiado Hombre, bien yo en lo la que Juve. pienso, Pregúntale a Blajovic lo bien que está el coño de su madre ese, perdón. No Bueno, hemos escuchado ¿Me de hace escuchan? tiempo a Charles, no hemos escuchado a Charles y ahorita paso con Nairón. Charles, dímenos la tuya. A ver, sí, ahí, la pregunta era, si ya me olvidé, o sea, ¿qué hay? Si sigue Tudor o no. Bueno, realmente aquí ya hemos metido en cualquier tipo de cosa. ¿Cuál es el problema y qué es lo que estamos tratando de solucionar? Mientras, miren este nombre, ¿cuál es? Cemental de Yarnam. Alguien que me explique por qué se pone a Douglas Luiz en vez de Adzic, que la está rompiendo en el Next Gen. Porque una cosa es romperla en el Next Gen y la otra en el primer equipo, Cemental. El mejor nombre de YouTube del live. Totalmente. Ok, Charles. ¿Cómo se llama? Cemental de Yarnam. Habrá que ver qué quiere decir Yarnam. Fanático de rock, seguramente. Ya, solución inmediata. Bueno, ya lo dije, ya. Para mí se necesita jugadores más experimentados, más que tengan experiencia, ¿no? En clubes similares o parecidos a del peso mediático, ¿no? Que es la Juventus. Después de eso, lo de Tudor, si seguir o no, para mí depende, o sea, yo creo que si no clasifica Champions, se evalúa, y si clasifica también se va a evaluar, pues por muchas cosas, ¿no? Si en caso sigue, creo que es una decisión muy, muy, muy importante que tienen que evaluarlo y analizarlo. Y después, lo otro, creo que solamente, bueno, para mí espero que tomen la mejor decisión, ¿no? Si en caso no lo cambian. Se necesita alguien, ¿no? Más, que te pueda dar más garantías, ¿no? Algo así, ¿no? Alguien que sepa, ¿no? Que puede estar. Yo creo, ojo que yo creo que con Conte suena mucho Conte. Para mí sería el ideal. Yo soy honesto. Uy, no. De los que conocen, parezco Mondragón. Uy, Parezco no. Mondragón, es verdad. Pero yo creo que si ahorita quieres priorizar, o sea, dar el primer paso no es ese que dije yo, ¿no? Que es volver a ser un candidato en Champions. Creo que ahí Conte te puede ayudar y aparte tienes esos antecedentes como para confiar, ¿no? Como para confiar, o sea, no aventarte a eso, darte esa mejora. Si logra el Scudetto, no lo sé, pero eso es lo primero. Ya después, cuando ya se pueda volver a ser candidato, ¿no? Puede que le salga a veces, otras no, ya ahí pensemos, ¿no? En alguien que más capaz en UEFA Champions League. Yo creo que Nairón. ni Lippi saca campeón a esta gente. Y Trapattoni. De pronto, el espíritu lipístico. Sí, ahí chicos, disculpen que los interrumpa y los dejo. Ahí, buena participación con ustedes, ¿no? Ahí Dale, ya pronto Charles, me- mil en gracias otra por haber reunión. estado. Cuídense todos, cuídense. Un pueblo. abrazo. Bendiciones, compañero. ¿Sabes? Yo Bueno, te pero diría, justo con esta línea, ¿no? Que acaba de entrar Charles, porque Eder lo preguntó, ¿no? ¿Qué DT piensan ustedes que podría resolver esto? Olvidemos Klopp, Guardiola y Zidane. ¿Ustedes tienen alguna opinión sobre eso? Nairón y después Milker. Tú también te saludas, Milker, ¿no? ¿perdón? Tú también estabas saludando cuando hiciste así, te tenías que ir, perdón. No. Yo Ok. Disculpa. Dale, Nairón, y después vamos con Milker y después José Felipe. No juegue, Joshua. Es que lo que pasa es que con Conte pasa que te termina la temporada bien y después se pelea con los jugadores. Y además, si queremos un técnico que sea protagonista, o sea, es que hay que ver, o sea, yo pienso que más que pedir el técnico es
¿qué queremos nosotros? Porque si queremos un técnico que solamente gane la liga, pues bueno, Conte sería el ideal, pero ya sabes que en Europa no vas a ser protagonista. Ahora, ahora bien, si queremos tener un técnico equilibrado que pelee, que pues gane la Serie A y que sea más protagonista en Europa, ahí sí está bastante complicado, porque ¿qué entrenador ahora en el mundo pues podríamos traer? A mí se me ocurre Zidane, pero tú manifestaste que pues Zidane no, el señor pues no quiere venir. Yo lo veo A muy mí, difícil. sí, a mí me gustaría, y no sé ustedes qué piensan, a mí me gustaría Didier Deschamps, me encantaría. A Deschamps lo tuvimos en la temporada 2006-2007 y fue el único entrenador porque todos se largaron, incluyendo a Fabio Capello, que creo que ese era el señor que dirigía la Juve y cuando la Juve la sancionaron injustamente, y no quiero tocar ese tema, pues ya tú lo has tocado y muchos lo han tocado sopotoscientas veces, pero yo pensaría en Didier Deschamps porque prácticamente ascendió a la Juve, porque Ranieri, gracias mami, Ranieri, saludo para mi mamá que me trajo algo por acá, bueno, porque Ranieri, pues digamos que tomó ya el equipo ascendido y todo el trabajo lo hizo Didier Deschamps. Y con Deschamps, yo me acuerdo tanto que sí, estábamos en Serie B, enfrentábamos al Cremonese, al Rimini, al Bari, a tantos equipos que enfrentamos y la Juve pues ganó esa serie B pues caminando y pudimos ascender. Yo le vi un buen fútbol a Didier Deschamps, ya que se fue, bien sea pues por la dirigencia, uno nunca sabe pues por qué se fue, pero a mí después del mundial a mí me encantaría y si se puede traer a Didier Deschamps a mí. A ver, Pavel Quiroga Porque dice, ya, ideal de Champs, realista Conte o dejar a Tudor sacudir a ese vestuario. Y quería resaltar otro de los comentarios de Pavel, que decía, un vestuario en el fútbol es como una cocina profesional. Se tienen que putear y tienen que mantenerte motivado siempre para poder rendir. Para algunos, en el exterior nos parece explotación, pero así es. Excelente comentario. Milker, voy contigo. ¿Hay algo, digamos, algún entrenador que podría dirigir mejor este barco? Ay, complejo ahí. El Tuca Ferretti diría Cano, por ahí Sí, el entre Piojo sus Herrera dijo. candidatos, el Piojo, el Tuca. Mire, yo soy honesto y ustedes creo que todos saben que sigo siendo un hater del regreso de Conte, me parece una ridiculez todavía seguir tocando el tema Conte. Considero que las segundas etapas no son buenas. ¿Para qué venir a repetir con lo que ya vimos que en su momento pues, funcionó? Estamos de acuerdo, pero hay que seguir y hay que abrir un nuevo ciclo, no intentar regresar a ciclos que no nos dieron nada. Porque cuando volvimos a Allegri, que ganó más que Conte, miren cómo nos fue. Entonces considero que es complejo. Yo concuerdo con Nairón, creo que Deschamps es una solución incluso que es realista, que podríamos dejar, si fuera algo ideal, dejar a Tudor un año más y ver si funciona o no. Si Tudor funciona, excelente, que siga. Si no, tendrías la opción de Deschamps libre cuando deje Francia después del Mundial. Entonces es una jugada que se podría dar. Traer a Conte me parece que sería dar un paso hacia atrás. Saludos a Mondra, yo sé que está ahorita enojado, pero sería dar un paso hacia atrás. Creo que este equipo no es un problema de técnico y qué tristeza que lo que Sarri dijo en su momento se nos siga resaltando. Este equipo es inentrenable, lastimosamente pues, tenía razón en su momento. Yo creo que este equipo lo que hay que meter o hay que modificar es a nivel gerencial. O sea, la Juventus no requiere un técnico nuevo. Yo creo que hay que modificar a nivel gerencial. Hay que venir y colocar a un hombre de fútbol dentro de la directiva. Yo voy a decir lo que también creo que me van a matar lo que voy a decir en este momento. Creo que la elección en su momento de la directiva actual creo que fue correcta. ¿Por qué lo digo? En su momento. ¿Por qué? Porque fue una elección conciliadora. Fue una decisión que fue a conciliar con la Fitch, que fue a evitar que nos pusieran más sanciones, porque si hubiéramos seguido con una estructura que siguiera en ese conflicto directo con la Fitch, se hubieran descendido. Se hubieran inventado cualquier otra estupidez y nos hubieran descendido. Esto fue conciliadora para dejar todo ya en paz, llevar a una calma, pero creo que ya la parte de conciliación ya terminó y ahora creo que hay que renovarla con gente ya de fútbol, con gente que sepa, con una dirección más concreta, con gente como Chiellini, que lo tienes ahí,
que para apoyar a Yuntoli y volver a su papel, como él lo dijo el Capi, de director deportivo, que es donde hace bien las cosas, no lo que está haciendo ahorita, donde lo está arruinando completamente. Hay que reestructurar toda esta parte, porque un club no solo es el técnico y los jugadores, un club es completa la estructura, y ahorita nuestro problema no son los jugadores, es la estructura. Para que inyecten a jugadores con experiencia, es la estructura. Hay que sacar a toda esa gente ridícula, como Dusan Vlahovic, que se pongan con sus estúpidos llantos a estar pidiendo más dinero o no querer renovar a la baja cuando no te da un nivel concreto. Hay que buscar que la Juventus se levante. Recuérdense que cuando regresamos a ganar, cuando llegamos a los 9 años, nuestro delantero titular era Vucinic y Matri, no, y que ni juntos ganaban lo que gana hoy Vlahovic, y hicieron más, sin contar que estaba Quagliarella desde su lesión. Vamos al hecho. En ese sentido hay que confiar en jugadores como en su momento lo hicimos cuando confiamos en Arturo Vidal, en Paul Pogba, en ir de lleno y armar. Yo le tengo ilusión a ese equipo todavía. Para mí es un gran equipo. A mí me encantaría ver una defensa Bremer, Kalou, Lugatti. Para mí esa defensa sería brutal en esa línea de 3 con Tudor. Me encantaría verlo. Creo que hay de dónde tocar, pero se requiere una mano fuerte que dirija desde la estructura, desde arriba, no un señor que se vaya a dormir en el partido como es Ferrero. Se requiere una figura completamente que esté presente. No es Elkan, dejan de decir que es Elkan, porque Elkan jamás lo va a hacer. Elkan es el que inyecta el billete, el resto tiene que ser diferente. Tiene que cambiar esa parte de estructura, y en ese momento creo que el equipo va a cambiar. Hay que meter jugadores con experiencia, no jugadores de millonadas. No soñemos con millonadas, porque sería, ¿para qué? Dejar de comprar a la Fiorentina jugadores, empezar a comprarle a otros equipos. Cómprenle al Parma. Con el Parma hemos tenido buenas experiencias. Ahí está Thuram, ahí está Buffon, no a la Fiorentina. ¿Hace cuánto tiempo eso? Ay, pero más de uno saldrá. Pero creo que por ahí va. La estructura tiene que cambiar, y si cambia, yo le daría la oportunidad a Tudor, porque me ha gustado cómo se ha manejado en 20 días, cómo ha llevado el equipo. Denle la oportunidad, porque recuerden, cuando el mismo Conte tomó la Juventus, era como Tudor ahorita, sin ningún currículum exorbitante. Entonces, denle la oportunidad a Tudor, a la que se le dio a Conte, la que se le dio a Allegri, para que el hombre pues se pueda dar. Eso sí, que exista un cambio en la directiva, que hagan un cambio que lleve a un cambio dentro del vestuario, un vestuario lleno. Eso para mí es un colegio de niños mimados. Es lo que yo veo de esta Juventus. Bueno, a ver, ahorita paso contigo, Felipe. Mateo nos pregunta qué dirían acerca de Máximo Carrera, quien fue el segundo de Antonio Conte cuando estuvo. ¿Creen que rendiría mejor en el club o lo haría mejor que Conte? Te doy rapidito mi respuesta, Mateo. Yo creo que Máximo Carrera es, digamos, su límite es ser segundo de otro entrenador. Ha intentado hacerlo por sí mismo en ciertos lugares y no le ha salido muy bien. José, ¿qué opinas tú? ¿Hay algún DT o estás de la línea de Milker, que realmente el cambio no es en el banquillo que se debería dar, sino en otra parte del club? Es muy chimbo que él hable primero que yo. O sea, es muy chimbo. O sea, aparte que en mi participación anterior yo había dicho que no era un tema de DT, y sigo con la misma línea, no es un tema de DT. Hoy, para mí, hubo un antes y un después en la temporada, así como lo hubo con Benfica, que después de ese partido maté a Mota, por lo menos en mi corazón yo lo desterré. Yo dije, este carajo con la Juve no va. Yo creo que ahorita, o sea, con el partido de hoy, que no le reprocho nada a Tudor, yo creo que no es un tema de DT. O sea, me pueden traer a Guardiola, me pueden traer a Klopp, Ancelotti, me pueden resucitar a Lippi, a Trapattoni, a quien ustedes quieran, hasta el propio Capello. Bueno, pero no ha muerto. Si Lippi no ha muerto. No, no ha muerto Lippi y el compañero lo está matando. Bueno, pero como DT, él no está apto para ser DT, o sea, digo. Ya Lippi ya. Como decimos aquí en Colombia, ya está listo para pensión. Mira, ahí está Arrigo Sacchi, quiere volver a entrenar, dijo Arrigo Sacchi, es una posibilidad. No me hagan hablar de él, porque no quiero que le baneen el live a Joshua, de verdad. Tengo muchas opiniones muy polémicas sobre él. Yo creo que no es un tema de DT, de verdad. Es un tema de lo que tú hablaste. Es planificación gerencial. Es que no puede ser que sean tantos errores en tantas áreas diferentes. Porque lo de Jeep es un desperpento. O sea, lo de invertir en bolsa, yo que se los digo que trabajé 13 años en el mercado de valores, eso no tiene sentido.
O sea, invertir en un equipo deportivo en mercado de valores bajo una posición en la que ni siquiera teníamos los balances al día, y no quiero irme a hacer plano financiero, es estúpido. Es aunarle más volatilidad a un mercado que ya de por sí es volátil. Entonces, va a venir Guardiola, las acciones suben. La Juve, no llega Guardiola, una mierda. Entonces, entendamos el contexto de que yo no sé qué pasó. Hubo un quiebre después de la pandemia, porque yo no soy de los que, yo no opino lo mismo que Charles. O sea, yo creo que Cristiano fue un golpe sobre la mesa, fue un fichaje que cambió a Italia, que volvió a poner la seriedad en el mundo. Lamentablemente, y es terrible porque hablar de suerte y mala suerte es de mediocre, pero sí tuvimos mala suerte con la pandemia, porque el proyecto financiero con la Juve, con Cristiano, era vanguardista. No, pero ¿sabes qué fue lo malo, Entonces, José Felipe? ¿Sabes qué fue lo malo? No fue Cristiano lo malo, fue que después no, quisimos repetir claro. ese golpe con jugadores como Ramsey, como Arthur, dejamos ir a otros como Pjanic. Pero Milker, fíjate, acabas de dar buenísimo, ¿no? O sea, yo era uno de los principales defensores. Mira, si en ese momento, yo no sé si ya Joshua para ese momento ya estaba con Pueblo Juve, pero yo no estaba. Ya estaba con los chismes de Pueblo Juve. Yo no estaba, yo no estaba, pero yo era uno de los enamorados de Matthijs de Ligt. Y yo ahora digo, increíblemente pagamos demasiado por ese jugador. Y después, entonces fíjate qué pasa, ¿no? Que sin una planificación financiera adecuada ni gerencial, de carambola, para taparle Bremer al Inter, fichamos un excelente futbolista. Entonces, es casi que un golpe de suerte. Porque Bremer no era una planificación de 3 meses antes. Bremer fue, se lo voy a quitar a Marota, tráigamelo. Y tenemos el mejor defensor de los últimos. Se iba de Ligt. Exacto. Y sabes, tenés que tapar un hueco, pues. Tapar un hueco y echamos a alguien mejor que el propio de Ligt. Entonces, coño, o sea, yo no sé en qué momento perdimos el norte como institución. Porque yo no puedo. Es que lo que pasa es que la misma junta directiva. O sea, la misma junta directiva y yo sí lo digo, para mí, y quizás que me van a matar con esto que voy a decir, pero voy a manifestarlo. Yo pienso que fue un error para mí, o sea, y sin desconocer la calidad de Cristiano Ronaldo, pero yo pienso que para mí fue un pequeño error traerlo a Cristiano. Sí, la Serie A se iba a potenciar, sí, la Juve para ganar Champions. Yo pienso que con el plantel que se tenía, con uno o dos retoques que tú le hicieras, tenías posibilidades de ganar esa Liga de Campeones. Pero para Nairón, mí tenía. Ya va, pero Nairón, o sea, ya va. Paratici venía de trabajar con Marota. O sea, sí, venía. Problema. Pero teníamos una gestión consecuente con el pasado. Pero, o sea, ¿sabes qué pasó? Luego te interrumpa, ¿sabes qué pasó? Y eso te lo puedo decir yo, y lo voy a admitir. Yo fui de los que dije en su momento, se va Marota, no importa, la mano de oro era Paratici. Él era el que hacía todo atrás. Él es el que era la mente brillante detrás de las grandes operaciones de la Juve. Y no era así. Lastimosamente nos dimos cuenta a la mala que no era así. Y, o sea, la declive de la Juve no es el fichaje de Ronaldo, que yo concuerdo con lo que dice Nairón. Para mí, esos 100 millones se pudieron hacer en otra cosa, pero yo también en su momento también lo dije. Claro. Y lo comenté en otra página. O sea, a mí lo que me gustó del fichaje de Ronaldo era que era un mensaje claro al mundo. La Juve está de vuelta a nivel económico. Eso es lo que me gustaba de su fichaje. El resto no me gustaba, porque pensé que un jugador ya estaba con esa edad. Y lo que ustedes quieran, que metió la cantidad de goles que haya metido, creo que era un error cuando buscabas un proyecto a largo plazo. Lastimosamente, no, y disculpa, compañero. Y disculpa, compañero, ¿sabes qué pienso? También condicionó al plantel, porque anteriormente, sí, tú tenías a Paulo Dybala, tú tenías a Dybala, tenías a Mandzukic, lo tenías a Higuaín, pero, o sea, era un equipo que no, o sea, si bien Dybala era la estrella, si bien Dybala, pues, era él, tenía la 10, pero no era Cristiano Ronaldo, por decirlo así, o sea, no condicionaba el plantel de que tenían que buscarlo a él, de que él era el centro de atracción, de que todos los balones siempre tenían que finalizar con él. O sea, esa es una cosa que yo vi, que la llegada de Cristiano yo pienso que condicionó al plantel, para mí. Pero a ver,
Pero Yo ya va, creo pero que él el no, plantel se pero, condiciona también por la situación que sucede, porque, o sea, el plan de la Juventus, y es cierto lo que dice Eder, ¿ah? O sea, la gran mayoría de nosotros estamos muy emocionados con la llegada de Ronaldo. Yo no atribuyo, digamos, la situación en la que estamos por la llegada de Ronaldo. Yo sí creo que tuvimos muy mala suerte con la pandemia. O sea, Ronaldo estuvo en la Juventus sin pandemia por 6 meses. O sea, no me jodas. Es muy poquito tiempo para tener ese impacto y recuerden todo el problema que hubo en el fútbol porque no había ingresos, no se sabía cómo se iban a pagar los salarios de los jugadores. Al final la Juventus tiene que hacer un acuerdo con los jugadores porque la Fitch no daba algún tipo de indicación cómo hacerlo y al final la Fitch se aprovecha de eso y nos viene a buscarnos 5 años después de lo sucedido. O sea, es una cuestión sumamente delicada porque el plan era con Ronaldo empiezas a construir un trabuco. O sea, la idea era meter a Ronaldo, te traes a De Ligt, que fue la otra compra de ese mercado, para empezar a construir la nueva generación de Juventus que iba a ir por Europa. O sea, iba a ir por la Champions League. Ese era el sueño de Andrea Agnelli. no, Joshua, el año que llegó Cristiano teníamos el mejor equipo de la Champions. O sea, Sí. era un trabuco impresionante. Sí, o sea, el Sí, sueño era un de equipazo. Agnelli era, ya ganamos en Italia, ahora es hora de decir presente en Europa, en el siguiente paso. Tenemos el entrenador para hacerlo, porque se llegó a finales sin Ronaldo y faltaba ese último, digamos, puntito, y con Ronaldo se iba a construir la nueva generación para llegar a ese punto. Te viene la pandemia, muchos jugadores empezaron a no moverse tampoco y no sabías ni siquiera tú cómo podías comprar al siguiente jugador para generar este proyecto y no lo pudiste aprovechar. Y te pusiste a Pirlo y te trajiste a Ramsey. Ay, Dios mío. Bueno, claro, ahí tú Te empezaste trajiste a Rabiot. ahí te empezaste a tomar decisiones. Rabiot fue un fichaje que yo en global, a mí me parece que al final fue mejor de lo que peor pudo haber sido. No, totalmente. Y creo que el carajo, o sea, es más culpa de nosotros. O sea, era un tipo que tenía un año sin jugar. O sea, era un error más de nosotros que en sí de él. Porque si tú me preguntas a mí, Rabiot en la Juve de hoy es titularísimo. En la Juve de hoy es titularísimo. No vale, no, chico. Rabiot. Tal vez la mamá, porque es la que le negocia todos los contratos. Turán o sea, ya ha hecho más de lo que hizo Rabiot desde que llegó. O sea, bueno, yo pero de verdad, Rabiot, una zancada buena tuvo en todo su tiempo en la Juventus. Pero una zancada ponme a Locatelli, ponme a Rabiot y ponme a Turán, ya está. De acuerdo, No, línea de prefiero- tres. ¿Qué haríamos con Douglas Luis? ¿Qué haríamos con Douglas Luis? Afuera. Rabiot tenía llegada. Sí, o sea, Rabiot hace, claro, disculpe compañero, Rabiot hace lo que hace hoy en mayor proporción que Frenturán. Pero o sea, Turán, dámelo. yo les aseguro que en un córner este año, por lo menos, Rabiot hubiese metido un gol. O sea, ninguno de estos desgraciados metió un gol en un córner, weón. Bueno, Gatti. Con lo que yo quería llegar es, hagamos la comparativa. O sea, es sencilla, matemáticas. A ver, porque a veces yo puedo pensar, ok, Ronaldo metió más de 100 goles y es lo que la gente pone como lo hace. ¿Qué tanto ganó Ronaldo con la Juve? Ahora, compara lo que costó Ronaldo y lo que costó Carlos Tevez y compara lo que Carlos Tevez le da a la Juve y lo que le da Ronaldo a la Juve. Casi a la misma edad llegan los dos. Es una diferencia abismal. ¿Por qué? Porque la Juve no es un club que esté acostumbrado a jugar para un hombre. Y eso es lo que hace Ronaldo. Ronaldo tienes que armarle un equipo que juegue completamente para él. Ahí lo que yo dije en su momento. No, permíteme, la Juve no es ese equipo. La Juve es un equipo que juega en conjunto y siempre ha sido así, un equipo donde brillan, donde tienes tridentes arriba, no solo uno. Te brilla el equipo completo. Ese equipo con Tevez, tenías en su momento a Llorente, también estuvo Morata. Era un equipo que te generaba, un medio campo que generaba y tuvo más impacto y se ganó más. Podrá haber metido 100 goles Ronaldo y está dentro del récord, por ejemplo, de goleador. Estamos completamente de acuerdo, pero a nivel de lo que ganamos con lo que invertimos, no es tanto. Ganamos más con Carlitos Tevez, que era un hombre que se fajaba por el equipo, que se mataba por el equipo, que desde que llegó
entendió a lo que iba, no llegó por ego, no llegó a decir vengo a ser más grande yo. Él dijo, vengo a ser grande con el equipo, y esa era la diferencia. Por eso es que el Geraldo fue un fracaso, y no fue lo que lleva al declive, sino que ese es el que abre el chorro para el restante de fichajes malísimos que nos hacen llegar a un declive. Gonzalo Higuaín, 90 millones, hace una temporada nada más, cuando ha hecho una buena temporada, cuando se había marcado una buena cantidad de goles. De Ligt, que lo matan. De Ligt, que es cierto, empezó mal, que parecía que jugaba voleibol todos los partidos, pero ya de último tenía un nivel brutal. Y él se decide ir porque sentía que no daba, porque el fútbol que le estaban dando no era el que le gustaba a él, y quería ganar Champions, y se va al Bayern, como en su momento el pasó Arturo Vidal, lo mismo. O sea, si se quieren ir, la puerta está abierta, eso no nos debería de afectar. Bueno, no sé, creo que no vamos a estar de acuerdo en eso, pero bueno, lo afortunado es que eso ya pasó en el pasado, entonces tenemos Gracias que ver a Dios. el futuro. Una de las cosas que había mencionado Daga, y le pido una disculpa por no haberlo leído en su momento, pero me pareció sumamente interesante, una defensa que no tiene un solo jugador de la Juventus, todos prestados. Ahora estaría Danilo en defensa de 3 metidos quietos y dando indicaciones. No sé lo de Danilo, pero sumamente interesante este punto, que en efecto la defensa de la Juventus son 3 préstamos, y uno de ellos es o sea, préstamo seco, se regresa. Veiga, Kalulu, parece que lo vamos a comprar, y el otro se vuelve obligación de compra, pero sumamente interesante. Alexis Rosquete, había preguntado, ¿es cierto que Tognozzi regresa al club? Se habla de un posible regreso de él. Nada confirmado por ahora, no le fue nada bien como director deportivo en España, lo terminaron despidiendo en menos de un año, si mal no recuerdo, así que veremos. Pero bueno, Oye, Joshua, antes que siga, disculpa, y bueno, no sé si ustedes vieron, porque tú en su momento alguien pasó que supuestamente Tonali iba a llegar a la Juve. Yo dije en su momento. Está trabajando en supuestamente, están viendo la oportunidad de comprar a Tonali, pero Newcastle no ha decidido si quiere vender a Tonali. Tonali no ha decidido si quiere regresar a Italia, y mucho menos a la Juve. Cada vez que hace declaraciones, canta piropos por el Milan. O sea, y si Tonali, si al final el Newcastle vende a Tonali, lo va a vender por 50, 60 millones. Nosotros no tenemos ese dinero para pagar por Tonali. No, y otra cosa, o sea, se supone que estamos buscando la identidad, estamos buscando la juventinidad. Yo no creo, y te voy a decir, a mí me gusta Tonali, ya, me parece un buen jugador, pero yo pienso que no tiene el ADN Juve, no siente los colores bianconeros. O sea, para mí va a ser un jugador del montón. Yo lo que pienso es que se deben buscar jugadores, hombre, que sientan la camiseta, que sepan al equipo donde van a jugar, al equipo por el cual se tienen que matar, tienen que dar su vida. Y yo pienso, yo no veo a Tonali en ese rol. La verdad que no estaría de acuerdo si el gran Giuntoli intenta consolidar ese fichaje. De una vez lo digo, no sé qué piensan los demás. Chicos, José, ¿te gustaría Tonali? Es que no, sí, pero si sale uno, es que yo quiero a Douglas Luiz y a Koop-Mainer fuera, de verdad. O sea, yo no veo que esos dos jugadores para mí no. Pero yo a Douglas Luiz le daría una oportunidad más, porque apenas tiene esta temporada. A mí me encantaría ver a Kefren, o sea, un pivote de 3 con un 5 retrasado como Locatelli, y arriba de Mesalas tener a Kefren y a Tonali. Y ya. ¿A usted no le parece que Douglas Luiz hizo una buena labor hoy cuando entró? Especialmente en la fase de ataque. ¿No hizo mejor labor que Locatelli? Sí. Pero es que jugó muy poco sí, tiempo. Claro. Pero hizo más. ¿Por qué se odia tanto a Douglas Luiz? Aparte de las lesiones. O sea, pero cuando entra el partido, yo veo que crea. No es eso lo que queremos de nuestros mediocampistas. Joshua, ojo, y por Dios, o sea, tómenlo bien porque no lo estoy comparando. ¿Ustedes se acuerdan el gol de Vinicius al Bayern con el pase de Kroos el año pasado, que fue magnífico? La asistencia. Uy, pero no vas a comparar con Douglas Luiz. El que le marcó a Vinicius el pase y le dijo, y fue el que lo pasó. Bueno, ese tipo de visión de juego, de playmaker, de pase filtrado, es el tipo de jugada que yo espero de un jugador como él.
y sus cualidades en términos de visión son esas. Y el carajo no hace eso. Loco, o sea, le dio un pase a un coño que lo tenía al lado en 2 metros y se lo dio para allá. O sea, yo creo que es un tema táctico de que él no viene con, o sea, el calcio es diferente a otras ligas. Y yo creo que él no ha entendido el concepto, no sé si es que no va con la idiosincrasia de la Juve, porque yo me imagino que ellos tienen que entender un tema, ¿no? La Juve nunca va a ser, y ese fue uno de los problemas también que tú lo comentaste ahorita, Joshua, o sea, que Agnelli buscaba otra cosa, pero la Juve no va a ser ese equipo de 6-0, ese equipo de 5-0, a la Juve no le interesa eso, no hay problema con ganar un partido 1-0, y esa no es la idiosincrasia de un jugador brasileño, o sea, de un jugador brasileño ofensivo, no es la idiosincrasia, y para mí que ese carajo no le entran los conceptos, porque el único partido bueno que yo le vi fue en Champions, y no me acuerdo contra quién fue. No sé si fue el Benfica, que fue una mierda, que él fue uno de los que mejor jugó. No me acuerdo cuál fue. Contra el PSV, perdón. Contra el PSV. Ese vendó de local. Fue el mejor partido que le vi. Y ojo, el mejor. Pero es que no lo puedes medir todavía. Si no ha jugado ni madres, ¿cómo lo vas a medir? O sea, no ha entrado. Pero Milker, ese es el tema. Por eso es que yo también estoy con Milker en ese aspecto. Ese hombre gana más que tú y yo, weón. O sea, ese coño lo que tiene que hacer es jugar fútbol. Cuídate, weón. Totalmente de acuerdo, pero el tema de lesiones, o sea, a ver, el tema de lesiones, no nos hemos puesto a pensar que no son los jugadores, sino algo puede ser tanto en el J. Michael, porque no es solo Douglas Luiz que se lesiona cada rato, no solo es él que vive lesionado, son varios. Entonces, algo pasa. O sea, Douglas Luiz viene de no lesionarse para nada, y lo decía la vez pasada el Capi, que Douglas Luiz no se lesionaba para nada en la Premier League, era un hombre que estaba casi todos los partidos, y aquí en la Juve viene y se lesiona todos los partidos. No es normal. Yo lo que creo que lo que pasa con Douglas Luiz es que el chico todavía no se ha adaptado a la Serie A. Ya, pues, la Serie A se puede es que no ha jugado, para mí, espérate. Por eso, o sea, bueno, es verdad, o sea, es que la Serie A es totalmente diferente a la Premier. Por eso es que yo, en lo personal, yo sí le daría una segunda oportunidad a Douglas Luiz. ¿Ya? Para mí sí, porque es que el chico cuando entró, o sea, la verdad que el chico cuando entró, o sea, hey, tú ves que Douglas Luiz tiene el balón y, o sea, de una sabe, uno siente que este tipo algo está pensando, alguna jugada te va a poner un mano a mano con el arquero o va a probar al arco. Yo me acuerdo un partido que, por cierto, lo escuché acá con Pueblo Juve. Douglas Luiz no había tocado el balón ni 5 segundos y sacó un trayazo que pegó en el palo de afuera, o sea, de una vez el jugador, o sea, mostró lo que iba a hacer. O sea, yo lo que pienso es que a Douglas no hay que sacrificarlo, no hay que matarlo de una, sino es acondicionarlo bien físicamente, bien, acomodarlo realmente al juego de la Serie A, o sea, por cómo se juegan en la Serie A. Yo pienso que si se consigue eso, yo pienso que vamos a tener un buen Douglas Luiz, vamos a tener el regista que nosotros estábamos añorando desde hace rato. Pero Nairón, ¿y si te dan 50 palos por él? O te lo toman con 40 palos, o te lo valorizan en 30, 40, 35, 40 millones para canje con Tonali, ¿no lo vas a agarrar? Pero es que Tonali traerlo... No, oye, lo que pasa es que vuelvo y repito con lo de Tonali. O sea, Tonali va a querer venir a la Juve. 1, 2, va a sentir los colores de la Juve. No importa. O sea, que eso es lo que pasa. No importa. No, sí importa. Sí importa. Mira los jugadores que tenemos, ve. Mira los jugadores que tenemos, ve. Mira los jugadores que tenemos, ve. Hoy en día no importa, ve. Ya va, pero a Kalulu no le ha ido mal. ¿Y quién pensaba que Kalulu tenía juventividad? Solamente Milker. Milker era el único en Pueblo Juve que pensaba que Kalulu le iba a ir bien. Nadie. Kalulu, y mira que le atinó. Pero mira que le atinó. Kalulu frenó el fichaje. No cambiaba el posteo en las redes sociales. No hablaba bien. O sea, se quería quedar en el Milan. O sea, coño. Y el carajo está rindiendo. Tonali pone un pie en la Juve y la Fitch se inventa que el hombre dirigía una casa de apuestas ilegal. Eso es otra cosa. Y no juega nunca en la Juve. Te lo apuesto. Es así. En esto, o sea, yo entiendo el punto de Nairón, ¿no? Que se necesita gente que sienta la camiseta, pero también hay gente que son profesionales. O sea, no necesariamente tiene que ser juventino para jugar en la Juve. Es más, sí, Chirea
perdón, Nairón, Scirea era interista. Scirea era fan del Inter. Sí. Y es una de las leyendas más grandes que existe en la Juventus. Entonces, yo creo que también nosotros tenemos que bajar 2 en eso. Necesitamos gente Yo te voy a dar un profesional. ejemplo. Mira Necesitamos Chiesa. gente que sude Mira la Chiesa. camiseta. Nairón, un Aquila, segundo. Mira, Aquilani Chiesa, me gustó mira, la Juve, Vlahovic. y era- Le tiran ah, mucha mierda a Nico González, ¿no? Con razón. Pero Nico, aunque no les guste, es uno que se rompe el culo cada vez que baja al campo. Quizás no lo hace bien y seguramente hace muchos errores, pero ese bicho sale del campo muerto siempre. Y no puedo decir lo mismo por otros jugadores que supuestamente sienten la camiseta. Y bueno, Como quizás Vlahovic, no por tienen la ejemplo. calidad, quizás nos robaron en los de la Fiorentina, seguramente tienen razón, pero yo por lo menos puedo apreciar que Nico González se rompe el culo cada vez que baja al campo. Hoy Colo Muani la cagó frente al portero. Sí, tienes toda la razón, José Felipe, pero también vi un Colo Muani que pierde el balón en el área rival y se pega una carrera que sobrepasa todos sus compañeros a recuperar el balón en su propia área, frente a Di Gregorio. Turán Entonces, también. coño, yo no creo que Colomani sea gobbo, pero para nada. Ese bicho apenas No. puede decir 2 palabras en italiano. Seguramente es súper fan del PSG y está muerto de la pena que no pudo sobresalir en el PSG. Pero le aplaudo y le agradezco que se rompa el orto yendo por un balón que perdió. O sea, eso es lo que yo quiero en la Juve. Yo no necesariamente quiero a fans jugando en el campo. Lo dijo el mismo Tudor en la rueda de prensa. El fútbol no se gana por los fanáticos. Si fuera así, agarren al más gobbo de todo y lo sientan en el banquillo y ya ganamos. No, el fútbol se juega y se gana con sacrificio, profesionalidad y humildad. Y eso es lo que falta en este equipo. Muchísima humildad y mucho más sacrificio de todos, no solamente de un par en ciertos momentos de los partidos. Y una pregunta, Joshua. Una pregunta, disculpa. ¿Para ustedes entró bien con Seisao, por ejemplo? A mí sí. Hoy sí, obvio. hoy jugó muy bien. Por supuesto. Yo solo quiero agregar acá, Pipe, lo que decían acá, porque hay un comentario que dejó Pavel por ahí, más atrás lo pusiste, que me encantó lo que decía. ¿No? Creo que está más atrás, pero él decía, en la Juventus no requerimos que vengan jugadores o DTs ya hechos. En la Juventus hace DTs, hace jugadores, esa es la diferencia. Requerimos jugadores como Gleison Bremer, que sin ser juventino, que sienta los colores de que entró, viene y se enamora de donde está. Eso es lo que necesitamos. Ese carajo ha sido el mejor fichaje en los últimos 5 o 6 años. Pero mira Calulu, cuando llegó con cara de culo en su presentación y todo lo que se le criticó y todo el desmadre que el jugador se dio del Milan y lo que tú quieras, y ahora se mata en cada partido. Es uno de los grandes jugadores que tenemos en el equipo. O sea, eso es lo que necesitamos. Y no son jugadores. Calulu te costó 15 millones de euros. 15 millones de euros te va a ir costando Calulu. Esa es la diferencia de lo que necesitamos ahorita. No, la Juve hace a la leyenda. Hace la leyenda. Milker, tú tenías que haber apostado plata por ese carajo. Te hubieses hecho millonario. La verdad que sí. No, era 400,000 a uno. Oh. ¿Ve cuánto costó Douglas Luiz? Douglas Luiz, 25 más la ficha de Barrenechea y Eiling Jr. Que si le preguntas a lo del Nuca, a lo de al Aston Villa, le robamos a Douglas Luiz. Porque, ¿cómo se llama? Barrenechea está más o menos jugando bien en España. Eiling Jr. está desaparecido. Pero no está en el Bolonia. No, hizo 6 meses en el Boloña, no pudo, regresó a Inglaterra y lo mandaron a la Championship, o sea, la segunda división de Inglaterra, y no ha sobresalido ahí tampoco. Carajito, con un talento, no jodas. En el fútbol, o sea, yo crecí, yo no sé ustedes, pero yo crecí, mis entrenadores me decían, el fútbol es 70% cerebro, 30% piernas. Y yo creo que eso, independientemente de cuán rápido sea el fútbol, cuánto sea moderno el fútbol, yo creo que al final del día eso se mantiene. O sea, es ¿Tú jugaste fútbol en su momento? Bueno, creo que todos nosotros, no, nada profesional, pero creo que todos nosotros llegamos a jugar en algún momento. Pero bueno, chicos, ya vamos 2 horas de postpartido y yo estoy cansado. Solamente para decir algo, yo con mi discapacidad, muchachos, o sea, ciego total, es la hora y todavía juego fútbol. Buenísimo. Ya, porque fútbol. En su momento les enviaré videos. Voy a
cuando estemos jugando, estemos entrenando. Voy a compartirles video, no sé qué me dirá el prof. Quizás que me eliminará. ¿Por qué? No sé, quizás. Digo. No, solo a Mondra sacamos de vez en cuando. Sí, no. Para darle ok. para todos, se saca Mondra una vez cada mes. A ver, solo para Pero acotar una a usted- cosita aquí. Douglas Luiz es el fichaje más caro del mercado por costo y salario, 55 millones más 7.5 millones. Realmente no es cierto, Eder. Al final fueron 25 millones más la ficha de Barrenechea y Lin Jr., como dijimos, que al final fueron valorados en 55, y Douglas Luiz realmente gana netos 4.5 millones, que en brutos a la Juve le cuesta 8.3 millones. Quizás te referías en bruto, puede ser. Eso sí. Javi, Bremer no está. Igual con Bremer no íbamos a resolver los problemas en ofensiva. Sé más coherente, mi bro. No sé a quién se referiría, espero no a mí, pero bueno. No sé. Están ahí peleando. Nairón, ¿de verdad que necesita? No, vale, pero ¿por qué, Ángelo? Así no. Bueno, chicos, creo que ahí se están peleando en el chat. Vamos a dejar eso tranquilo. Chicos, invitación para mañana. Tenemos un live especial a mediodía. Vamos a hablar del campeonato de la Juventus Women, así que por favor sintonicen. Hay muchísimos aquí. Uy, Después, merecido cuando las mañana hablemos peladas. de esto, no se conectan. Ey, una pregunta, paréntesis antes de terminar. Joshua, ¿cómo le está yendo? Porque en verdad no sé, no le he prestado atención. ¿A Alicia Lema le está yendo mejor que Douglas Luiz? Bueno, es campeona de Italia, sin Pero jugar. ajá, o sea, no participó casi nunca en Sin el equipo. jugar. Muy poco. El minutaje de Alicia Lehmann en la Juventus Women ha sido muy poco, que era, bueno, no sé, en su momento me cayeron encima. Quizás lo cuando yo le dije mismo que no le era. pasa a Douglas Luiz. Para mí es lo mismo que le Esto pasa no a es por Douglas Luiz. lesión, es porque no es buena. No. O sea, No, pues digo, ella no está lesionada, que yo sepa, ¿no? No. No. Yo lo que digo es que todavía no se han adaptado a la Serie A, ¿ya? En este caso, Alicia Lehmann a la serie A femenina y este señor a la Serie A masculina. Quizás que no se han adaptado. Mira, Alicia Pero Lehmann ha jugado en esta temporada, que le quedan 2 partidos nada más en la temporada, ha jugado 508 minutos. En 15 partidos ha metido 2 goles, 0 asistencias, 0 amarillas. wow, o sea, le va mejor que a Douglas Luiz. Pero no es nada, 508 minutos no es nada. No es Sí, una pero ¿y jugadora cuánto ha jugado titular. Douglas Luiz? Me Bueno, parece pero ha que tenido lesiones. Esta no está lesionada, Nairón. me parece que los dos están haciendo cosas que no les permiten estar sanos todo el No, tiempo. chico, 100%. no, chico. Al contrario, si harían eso, Bueno, ya seguramente estarían ahí más si no sanos. lanzo yo en lo personal, no digo cosas que... Si hicieran Ya, eso, porque- estarían más sanos, creo yo. Bueno, nada, mañana Bueno. directo sobre la Juventus Women. También tienen sus banquillos. Todas las mañanas están los banquillos. Pasen a ver los banquillos y dejen el me gusta. Si no están apoyando el banquillo, lo dejo de hacer. No. Yo por ahí debe haber alguno, por favor, déjalo hacer, qué fastidio. Dejen el like, suscríbanse y compartan. El viernes regresamos con la previa del Juventus Monza, partido importantísimo. Creo que tendremos el Guachalón el domingo, tengo que confirmar eso todavía, y así sucesivamente. Tienen siempre aquí en su casa de Pueblo Juve contenido para mantenerlos acompañados durante este momento, que todavía, yo sé, no es de los mejores, estamos sufriendo, es fastidioso, pero siempre se puede estar peor, siempre se puede ser del Inter, se puede ser del Torino, o sea, por favor, de verdad, se puede estar mucho peor, se puede ser de la Fiorentina, déjame el favor. Así que bueno, un abrazo a todos, muchísimas gracias, Milker. ¿Algo que quieras añadir para ya saludar? Bueno, yo para cerrar nada más, agradecer nuevamente a Pueblo Juve por la oportunidad de estar acá sentados y a todos los juventinos, como dijo el Capi, los días oscuros siempre van a llegar, pero los días con luz también llegan. Forza Juve. Así es. Nairón, muchísimas gracias. Tu saludo. Hombre, Joshua, gracias por la oportunidad. Nunca puedo estar temprano. Espero que si tengo la bendición el viernes poder estar desde cero. No, a los hinchas de la Juve, como siempre, fines a las fines siempre, y hasta que no se juegue la última fecha no hay que tirar la toalla, no hay que darnos por vencido, y Forza Juve siempre, fines a las fines. Grande, Nairón. José. Esto es una vaina profética. En los últimos lives yo vengo deprimido por una derrota y viene Milker
Y Mirke viene con su optimismo espectacular, habla lo que habla antes de mí, decimos, o sea, él es como una vaina terapéutica. Claro. O sea, es una vaina terapéutica. Yo entiendo. Entonces termino el live, empiezo obstinado y termino esperanzado. Y el fino a la fina y por Juve, dai. O sea, Entonces te voy a empezar a cobrar por no, cada no me sesión. vas a empezar a cobrar, güey. No, no. Bueno, Chao, eso era lo hombre. importante, terminar con una Mis sonrisa, que hermanos. es lo importante. Un abrazo a todos, pasen bonita noche, muchísimas gracias, hasta luego, pueblo. Chao.